ya hay una base de lecturas que la mayor parte de ustedes tienen. Una parte del público está conformado por nuestros estudiantes de maestría y doctorado en historia. Pueden levantar la mano para que los ubiquen, de licenciatura. Hay también estudiantes de licenciatura en sociología y historia, aquí en las humanidades, y luego colegas, investigadores y investigadoras aquí. Señores preámbulos, la palabra. Algo está atorado aquí. Es más libre mira. A ver. Ahí está, ahora sí. Muy bien, muy buenos días tengan todos ustedes. La idea de realizar un conversatorio y mañana la conferencia, pues es aprovechar por un lado el larguísimo viaje, pero larguísimo, que tiene que dar el doctor Alan Knight desde Inglaterra, cruzar todo Estados Unidos y luego cruzar a Tijuana, lo que es pesado, y aprovecharlo como un investigador que pues a ustedes ya se los he comentado, a la mayoría de ustedes, que ha impactado en muchas formas la manera de hacer historia y sobre todo de hacer historia sobre la Revolución Mexicana, y me atrevo a afirmar que prácticamente hasta la década de los 40, siempre cuando Alan Knight publica algo, se vuelve un tema de referencia. Lo dije el miércoles pasado ante varios de ustedes. Ya mucha gente cita al doctor Alan Knight y dicen, como dice Alan Knight, y luego buscan la cita y no lo dijo Alan Knight, lo dijo otro, pero ya lo citan como una referencia indispensable para el análisis de la Revolución Mexicana, para análisis que van sobre todo sobre temas sobre etnicidad, sobre política, fundamentalmente hasta la década de los 40, aunque ustedes tienen por ahí la mayoría un texto que les di sobre la violencia, donde es más vasto el tema. Entonces, la idea, después de que estuviera el doctor Alan Knight aquí en este conversatorio, es que él planteara de manera general su trabajo, su visión como historiador, su visión ante jóvenes que están queriendo practicar esta difícil disciplina de la historia, y pues que ustedes fueran después haciéndole algunas preguntas, algunos comentarios, y en ese tenor el privilegio de tenerlo cerca, pues hacerle preguntas sobre los temas que ustedes quieran abordar, sabiendo los temas que él ha tratado. Dicho esto, le cedo la palabra al doctor Alan Knight. No voy a leer el currículum, todos lo tuvieron en internet, todos lo vieron en la página. El currículum es largo, sus publicaciones son vastas. Yo hago referencia a las de las décadas de los 80 para acá, pero desde antes él había publicado ya. Y bueno, pues es un privilegio que esté con nosotros, y pues él hará una breve introducción y luego esperamos sus preguntas, su participación, para que nos ubique cómo ha vivido durante largos años y muy productivos en este difícil arte de historiar. Doctor. Okay. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a Rogelio y a Marco Antonio por la invitación a la universidad. Me alegro mucho de estar aquí, como mencionó, después de un largo viaje transatlántico. Y no tengo una ponencia escrita aquí. Este es casi totalmente espontáneo. Mañana voy a dar un discurso más oficial con imágenes y todo, y más o menos en castellano bueno, gracias a la ayuda de mi esposa. Esto va a ser un poco más espontáneo, entonces quizás con ciertos errores, pero vamos a ver. A veces cuando hago entrevistas con periodistas, principalmente en México, a veces otros países de América Latina, y ponen estas preguntas un poco tramposas sobre ¿habrá otra revolución en México? ¿O qué piensas de AMLO? Y cosas por el estilo, que personalmente prefiero evitar, porque la historia es difícil, pero la actualidad es aún más difícil. Pero muchas veces me preguntan, ¿por qué estudias a México? Y a veces me preguntan de modo un poco incrédulo, ¿cómo es que un inglés puede interesarse en México?
personalmente no creo que es tan extraño. Yo creo que yo tiene derecho, el interés de estudiar México, en cierta medida otros países de América Latina, y mexicanos pueden estudiar Europa. Entonces yo creo que la globalización de la historia probablemente es muy, muy bueno y positivo. Para explicar muy brevemente cómo y por qué estudio a México, y eso remonta hace casi 50 años, cuando habiendo terminado mi licenciatura, comenzando una maestría, doctorado, quería hacer algo sobre historia, tenía interés en cuestiones de imperialismo, la expansión de las potencias europeas, norteamericanas y otras partes del mundo. Eso fue fines de los 60, un poco después de la Revolución Cubana. Y por casualidad en Inglaterra, el gobierno de ese entonces, casi una sola vez, el gobierno tenía un poco de inteligencia y decidió apoyar estudios latinoamericanos en Inglaterra, porque se dio cuenta que en Inglaterra había muy poco conocimiento de América Latina, en donde había Cuba, la revolución, la crisis de los misiles y todo. Entonces establecieron un par de centros y con becas. En cuanto hay becas, entonces hay cierto incentivo para aplicar y por casualidad consigo una beca. Entonces comencé un poco al azar. Fue una decisión, digamos, algo aleatoria, pero resultó bastante bien, como a veces estas decisiones hacen. Entonces decidí trabajar sobre cuestiones del imperialismo en América Latina. Eso fue mi enfoque inicial. Y yo pensé que la Revolución Mexicana fue un tema interesante, a ver cómo las grandes potencias, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, se intervinieron en la revolución. Y eso fue el tema de mi doctorado hace muchos años. A fin de cuentas, mis conclusiones sobre eso en la tesis de doctorado fue algo negativas, porque yo llegué a la conclusión que, no obstante muchas intervenciones y políticas exteriores, realmente lo importante en la Revolución Mexicana, ahora estoy refiriendo más que nada a la Revolución Armada de los 1910, villismo, zapatismo, carrancismo, fueron movimientos realmente internos a México. Hay que entender las quejas políticas, las cuestiones sociales, el crecimiento económico. Es decir, los factores más importantes no tienen que ver con la ocupación de Veracruz por los americanos, que fue una política muy mal pensada, pero no realmente afectó decisivamente a la trayectoria de la revolución. Entonces, después, durante varios años, trabajé sobre estos temas de la dinámica interna, político, social, económica, y escribí un estudio realmente demasiado largo, y tengo entendido que hay algunos estudiantes aquí que han tenido que estos 2 tomas, entonces ellos tienen mis simpatías. Me sorprende que ustedes están aquí, pero y más o menos eso fue como las cosas comenzaron. Repito, fue una decisión francamente un poco al azar, pero una decisión que resultó muy bien. En parte yo creo porque la historia de México realmente es una historia muy, muy fascinante. A veces es violenta, es trágica. Un poco como, no sé si ustedes conocen la maldición china, cuando uno dice a su enemigo que vive usted en tiempos interesantes, es decir, tiempos de convulsiones, de guerras, de revoluciones, etc. Entonces, hay mucho de eso en la historia de México, hay muchos otros temas también, pero eso más la combinación de culturas y la complejidad de México, la gran variedad, voy a mencionar este tema un poco después, es muy interesante y es un gran reto, especialmente para un extranjero, tratar de entender no solamente la cuestión del idioma, pero entender una cultura o varias culturas diferentes. Y yo pensé, para decir un poco más, sería interesante revisar un poco, como a mi modo de ver, la historia de México en el sentido de la historiografía, lo que los historiadores mexicanos, extranjeros han hecho en 4 hasta casi 5 décadas durante mi periodo, cuando yo he visitado a México, trabajado, hecho investigaciones, etc. Y voy a mencionar realmente dos cosas. Yo creo que la historiografía de México ha cambiado en 2 respectos muy importantes. Y todo eso implica un mejoramiento. Yo creo que, sin pensar en una historia de
progreso siempre, sí es cierto que la calidad de la historiografía ha mejorado. Es decir, hay mejor investigación, mejores archivos. Cuando yo comencé en principios de los 70 más o menos, sí había muchos archivos, pero algunos mal organizados. Ahora yo diría que el acceso a la organización es mejor. Hay muchos centros de estudios regionales, provincianos, no solamente en la Ciudad de México. Y yo creo entonces, y nuevas generaciones de investigadores. Entonces es una historia en cierto sentido de progreso. Y en dos sentidos. Primero, yo creo que la historiografía de México, estoy pensando más que nada en el siglo XX, pero creo que es relevante para otros siglos también, se ve mejoramiento y expansión en dos sentidos que se puede resumir como tiempo-espacio. En cuanto a tiempo, cuando yo comencé, yo estaba estudiando las cosas que habían pasado como 40 años antes, es decir, comenzando a fines de los 60, principios de los 70. La revolución armada fue como hace 50 años, el periodo de Cárdenas hace 30 años, es decir, mucho más reciente que hoy en día, no fue cosa del pasado, quizás tenía un poco más resonancia. Obviamente la historiografía avanza, hay una suerte de frontera historiográfica. Hoy en día los jóvenes que yo conozco, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, en México también, están trabajando temas que yo vi como en carne propia, se puede decir, sí. como espectador, observador, cuestiones como movimientos estudiantiles, 68. La primera vez que yo pisé el terreno de México fue en 68, pero nada más cruzando la frontera un par de veces. Pero otros temas como la contracultura en México, la guerra sucia, la represión política, el periodo populista de Echeverría y López Portillo, todo eso ahora son temas de investigación, de maestría, de doctorado, cosas que para mí fue una suerte de experiencia contemporánea. Eso obviamente es progreso. Y se pasa en muchos otros países. Lógicamente hay un avance conforme temas que fueron más o menos monopolio de periodistas o quizás politólogos se vuelven temas para historiadores. Y normalmente, si son buenos historiadores, yo creo que el juicio histórico es un poco más acertado, es más pensado, porque se puede ir al archivo, trabajar, hacer quizás algo de historia oral, por entrevistas, y así llegar a conclusiones más firmes. El otro aspecto muy importante es el cambio en cuanto a espacio, y por eso quiere decir que cuando yo comencé estudiando la Revolución Mexicana, los estudios principales fueron más que nada nacionales. Había varios libros conocidos, tanto por mexicanos como extranjeros, y sobre las grandes figuras, sobre Zapata, sobre Carranza. Y aunque había estudios locales o regionales, no fueron normalmente por historiadores, digamos, profesionales, profesores. Más bien fueron gente con un interés en su propia patria chica, muchos libros que salieron hace muchos años, una serie publicada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, de calidad muy variable. Y lo importante para mí ha sido cómo en las últimas 4 hasta 5 décadas ha habido una proliferación de estudios regionales y locales. Y se ve muy claramente en el programa de este congreso, estudios de estados, de municipios, de regiones. Y con eso tenemos una visión mucho más compleja de la revolución y de otros temas también. El cardenismo, por ejemplo, más matizada, más variable. Y yo personalmente, yo no hago historia local o regional, no tengo mi como propia patria chica local en México, soy más que nada historia nacional, pero yo creo que es absolutamente esencial para el historiador nacional tratar de tomar en cuenta que pueda, todas las variaciones de las regiones y los estados y hacer una suerte de mosaico, si se quiere, un balance entre la visión nacional de arriba y también la visión, digamos, de la periferia, de la provincia. Y yo creo que la historia de México ha sido muy enriquecida y la historia también es mucho mejor por tomar en cuenta temas como eso.
segundo aspecto quiero mencionar antes de concluir, tiene que ver con las varias olas de interpretación. No voy a meterme en los detalles de la revolución, pero si hay preguntas, con mucho gusto podría tratar de contestar las preguntas. Pero estoy pensando en como las grandes olas de interpretación historiográficas que vemos en todos los países, en Estados Unidos, en Europa y en América Latina, incluso en México. Cuando yo comencé, especialmente quizás en Inglaterra, la historiografía algo de moda, no fue como la sola variedad, pero fue, digamos, la historia social un poco al estilo de la llamada escuela marxista británica, que fue gente como Christopher Hill sobre la Revolución Inglesa, que fue profesor mío para licenciatura, Edward Thompson sobre la clase obrera inglesa y, por supuesto, Eric Hobsbawm, quizás mejor conocido fuera de Inglaterra, incluso en América Latina, con sus grandes estudios comparativos del bandelorismo, movimientos sociales, milenarismo, etc. Y todo eso tuvo un impacto muy fuerte en mi generación. Entonces, aunque probablemente no me considero como marxista, en términos, ella estoy de acuerdo, ella en un momento estaba un poco más por este lado que yo, pero yo creo que como una manera de hacer la historia, de pensar en términos de clase social y largas trayectorias de conflictos de clase, eso fue muy influyente en mi formación y muchos de mis contemporáneos. Pero después, en la historiografía de América Latina, de México, ha habido otros, digamos, olas de interpretación. Y no es que una reemplaza la otra, pero más bien es una serie y se mezclan a veces positivamente y a veces quizás más negativamente. Desde los 80, por ejemplo, y muy fuerte de Estados Unidos, hemos tenido la llamada nueva historia cultural, que a mi modo de ver tiene dos aspectos principales. Uno es un enfoque en temas antes más o menos descuidados, que es algo muy importante. Cuestiones, por ejemplo, de género, historia de las mujeres, religión, recreo, la identidad, aunque para mí identidad es un concepto un poco vago, pero así es. Entonces, nuevos enfoques, que obviamente es bueno, en el sentido de abrir nuevas líneas de investigación que antes fueron un poco descuidados. A veces con la nueva historia cultural ha habido un largo debate en Estados Unidos, yo he participado un poco en eso, sobre lo bueno, lo malo, pro y con la nueva historia cultural. A veces el problema es, a mi modo de ver, una forma de retórica, de un discurso muy vago. Yo creo que la historia no es como ciertas ciencias duras en donde hay que hablar una jerga demasiado exótica, extraña. Yo creo que la historia debe ser más o menos entendible para una persona que tiene el interés. Pero, sin embargo, yo creo que la aportación de la nueva historia cultural ha sido positivo, especialmente en introducir estos nuevos enfoques de investigación. Pero con eso, y pensando en otras líneas de investigación, la historia política, que yo creo que ha recuperado en algo durante muchos años por el énfasis social o cultural, la política fue un poco quizás al margen. Vemos hoy en día muchas investigaciones sobre, por ejemplo, la historia electoral en México en el siglo XIX, en otros países también. Entonces, cierto renacimiento de la historia política. En cuanto a la historia económica, que yo creo que es clave, yo veo la situación, especialmente en Estados Unidos, como un poco de una manera más pesimista. Yo creo que ha habido cierta fragmentación. Hay hoy en día historiadores económicos de México, como Steve Haber, que están tan metidos en la alta técnica, en la llamada historia cliométrica, en donde hay más cifras que palabras, y con eso hay cierta como fragmentación de la disciplina. Yo creo que es muy importante que entre varios historiadores, políticos, económicos, sociales, que hay cierto diálogo, pero a veces se ve más bien fragmentación. Eso no se ve tanto, a mi modo de ver, en México. Hay todavía muy buenos historiadores económicos en México que escriben cosas que son fáciles de leer, entendibles, pero hay este riesgo. No he hablado sobre mis varias investigaciones recientes o actuales, hay varios.
Tengo la tentación siempre de responder a invitaciones como esta, que me parecen como interesantes y positivas, entonces acepto. Entonces hay que escribir algo, mañana algo sobre la frontera, los fronterizos, y con eso hay un incentivo para pensar y escribir sobre un tema. Entonces he publicado varios libros de ensayos, como Marco Antonio sabe, para tratar de sacar temas interesantes, a veces temas comparativos, porque aunque México es mi preocupación principal, yo creo que siempre es interesante y útil, además, tratar de establecer ciertas comparaciones entre México, movimientos sociales, formación del Estado, cuestiones de imperialismo todavía me interesan, y hacer comparaciones con otros países de América Latina y de vez en cuando países europeos también. Este es entonces un esposo muy general de cómo yo veo la historiografía, un poco de mi contribución. Ahora supongo que podemos abrir al público para preguntas o comentarios. Muy bien. Pues empezaremos dándole la voz a ustedes. Supongo que están llenos de dudas. Se supone que leyeron cuando menos 3 textos. Se supone que ustedes están esperando dentro de 10 años para no así sí, estar dando conferencias en todo el mundo. Entonces no se inhiban. Normalmente se necesita una persona para generalmente romper uno abre el hielo, rompe entonces el hielo y empiezan. hay más Sí. Pero podemos esperar, no hay prisa. Sí. Alexis, que tuviste que aventártelo, okay. Ese es de los 2 tomos. Sí, entiendo. La pregunta tiene que ver con actores externos en Estados Unidos, por ejemplo, su impacto y en qué manera ellos obstaculizan o ayudan o contribuyen, afectan cuestiones como la formación del Estado en México, por ejemplo. Bueno, obviamente sí, es una cuestión importante, pero muy grande, con muchos aspectos diferentes. Como mencioné, cuando hice mi tesis de doctorado sobre la Revolución Armada, es decir, terminé más o menos en 17, 20, mi conclusión fue algo negativa en cuanto a esta injerencia extranjera, que más que nada es de Estados Unidos, porque después de 1914 las potencias europeas estaban metidos en su propia guerra civil, matando entre sí. Entonces los alemanes y los británicos sí tenían todavía intereses en México, pero no pudieron hacer mucho. Entonces tiene que ver principalmente con los norteamericanos, y de ahí en adelante, obviamente, el Coloso del Norte, etcétera, es como el actor externo más importante por mucho. Yo creo que durante la Revolución Armada la influencia norteamericana ha sido a veces exagerada. Estoy pensando en historiadores estadounidenses como John Hart, por ejemplo, que ha escrito varios libros así gruesos con mucha información. Su información a veces es poco dudosa. Si uno mira las citas, y una vez yo traté en el archivo en Washington de seguir varias referencias de Hart y son muy difíciles de conseguir. No estoy diciendo que va produciendo fake news o fake history, pero es un poco dudoso. Disculo sería quizás y él quiere siempre enfatizar
La maldad de los norteamericanos, bueno, obviamente hay bastante maldad, eso es cierto, pero en cuanto al impacto, a veces menos que él supone, especialmente durante la Revolución Armada, porque en México, como en otras revoluciones, la rusa, la china, intervenir como potencia extranjera y tratar de controlar una verdadera revolución social. No estamos hablando de un cuartelazo en Guatemala o algo así, con todo respeto a los guatemaltecos. Eso en México lo que pasó fue realmente un gran movimiento social con muchos participantes a través de todo el país. Entonces fue imposible para los propios mexicanos controlar este fenómeno y para los extranjeros norteamericanos fue imposible. Hubo dos intervenciones muy conocidas, Veracruz y la expedición punitiva, que voy a mencionar mañana. Y realmente que yo veo, y Friedrich Katz, que es un historiador que yo estimo mucho, está de acuerdo más o menos que había muchos esfuerzos para intervenir, para controlar, para tratar de suavizar la revolución. Cuando, por ejemplo, la expedición punitiva que llegó a México para supuestamente perseguir a Villa, después se volvió una palanca para tratar de suavizar la nueva constitución, porque ya los debates estaban en progreso en Querétaro. El presidente Wilson quería utilizar la expedición para tratar de fomentar, digamos, una constitución menos radical, menos nacionalista, pero fue un fracaso. Y realmente yo diría que en esos años México, precisamente debido al gran caos de la revolución, fue incontrolable. Es cierto que en los años 20 y 30, si avanzamos rápidamente, hay más capacidad del gobierno norteamericano y empresarios norteamericanos ejercer su influencia en México, porque ya estaba un gobierno establecido con Obregón y Calles, aunque ellos fueron también nacionalistas, ellos no querían como seguir los órdenes de Estados Unidos, pero necesitaban reconocimiento diplomático, había cuestiones de tarifas, de comercio, de inversión extranjera. Los sonorenses no fueron socialistas en sentido estricto, entonces por eso sí había más capacidad norteamericana para suavizar políticas contra la iglesia, contra la industria petrolera. Y yo creo que eso menos es como yo veo las décadas subsecuentes. Es decir, en cuestiones económicas hubo siempre debates, ciertas polémicas entre México y Estados Unidos, pero México a veces ha sido más exitoso en resistir las presiones. Y realmente hay que investigar cada momento, cada episodio. Yo he hecho algo de investigación en la nacionalización petrolera en 1938, por ejemplo, que fue una decisión bastante sorprendente, inesperada, y los norteamericanos previeron un fracaso total y dijeron que dentro de 6 meses Cárdenas va a preguntar que las compañías vuelven, pero no fue así. Y Pemex se estableció y podemos debatir los pros y cons, pero a fin de cuentas México sí tuvo algo de autonomía. Y por último, aun si pensamos en el periodo, digamos, neoliberal de los 1980, 90, con Salinas y con el nuevo giro neoliberal, obviamente eso fue una política que resultó en mucho más integración con el TLC, todas las maquiladoras a través de la frontera, pero eso no fue una imposición de los Estados Unidos, fue en cierto sentido el resultado de una política adoptada en México también por Salinas, los tecnócratas. Otra vez podría ser en pro o en contra, pero yo no veo al neoliberalismo, el giro neoliberal en México como imposición de Estados Unidos. Había algo de eso, pero también fue una decisión de la élite mexicana de ese entonces de llevar a cabo un cambio estructural en la economía política. Entonces hay siempre estos debates sobre el balance de la influencia entre Estados Unidos y actores externos, pero normalmente yo creo que México, especialmente en la Revolución Armada, tuvo realmente más autonomía que muchos historiadores piensan. ¿Okay? Es solamente un comentario, doctor. Me agradó cuando usted dice, ¿no?, que usted ha visto cómo esta historiografía ha cambiado y menciona los dos aspectos, ¿no? El primero, tiempo y espacio, y menciona que ahora ya los estudiantes estamos estudiando Echeverría. Yo
Y yo veo cómo este señor se apropia del discurso de la revolución, ¿no? Cómo va a los países africanos, usa la figura de Villa, usa la figura de Cárdenas para apoyarlos, ¿no? Que estén expropiando, que estén luchando por sus recursos naturales, y cómo él se adjudica se apropia, ¿no? de este discurso, lo estoy viendo claramente. Sí, bueno, hay varias cosas interesantes. Uno es como la ideología de la revolución, que sabemos fue una ideología muy como variable, fluida, entonces mucha gente podría sacar lo que quería. No fue como el marxismo-leninismo, que también se puede interpretar de varias maneras, pero al menos hay varios textos clásicos. Pero en cuanto a la ideología de la Revolución Mexicana, hay zapatismo, villismo, carancismo, anticlericalismo, y varios presidentes han sacado lo que les interesa para armar y justificar sus políticas. Y es interesante pensando en eso como a lo largo de los 60, por ejemplo, cuando hubo crecimiento de oposición, movimientos estudiantiles, varios grupos guerrilleros, que el gobierno, obviamente el PRI, en cierto sentido iba perdiendo esta capacidad, porque la brecha entre la retórica, la ideología de nacionalismo, de equidad, de progreso social y la realidad fue cada vez mayor. Y ya fue la oposición y gente como Jaramillo y otros que estaban enarbolando la bandera de la revolución. Y con Echeverría yo creo hay este esfuerzo bastante serio quizás para regresar no solamente a la retórica, sino en cierto sentido a una política más progresista, como eso que mencionaste, como el tercermundismo, la crítica del zionismo, papel de México en el escenario mundial, e incluso algunas políticas domésticas un poco más progresivas. Obviamente no son revolucionarios, pero como el reparto de tierras en Sonora. Entonces, yo hice un poco de investigación sobre Echeverría para un ensayo sobre Echeverría y Cárdenas. Fue para un libro sobre populismo o algo así. Y yo creo que yo llegué a la conclusión que yo tenía una impresión de Echeverría. Mi primera estancia en México, en la Ciudad de México, fue precisamente en 1970, cuando él fue candidato. Y me acuerdo que muy bien que el día de la elección presidencial casi nada se pasó, nada más que no podía comprar una cerveza porque había una ley seca en ese momento. Parte de eso fue un non-event, como dicen. Entonces fue como la última gran elección al estilo priista, con dedazo de destape, elección totalmente tranquila. Pero yo creo que Echeverría sí tenía un proyecto en cierto sentido dar más vida, recuperar la revolución, obviamente no con gran éxito. Es interesante, sin embargo, si uno mira, estoy ahora pensando no tanto en la política extranjera, pero doméstica, si uno mira las cifras de las curvas Gini, que es una medida de la inequidad o, ¿cómo se dice? Inequality. Desigualdad, sí. Con Echeverría y López Portillo, la trayectoria hasta ahora ha habido cada vez más desigualdad. Con ellos había un poco menos. Obviamente había mucha corrupción y muchas políticas mal pensadas, pero sí hubo un esfuerzo para mejorar un poco la situación conforme la retórica de la revolución. Sabemos que a fin de cuentas, yo diría que este proyecto fue un fracaso, pero fue un proyecto interesante. Yo me acuerdo, Echeverría vino a Inglaterra poco después. No fue una persona muy como agradable como persona, yo diría. Estaba muy como seria, muy austera. Hizo un discurso en la London School of Economics, porque siempre hay miles de estudiantes mexicanos, pero no salió muy bien, porque no podía realmente cautivar su público. Pero yo creo que fue un caso interesante, aunque quizás no una persona muy agradable. Es interesante también, sí, su esposa, Esther, fue hija de Zuno, que fue el gran cacique de Jalisco, y para mí un caso muy interesante, como
un revolucionario anticlerical tipo jacobino en Jalisco, que no fue normalmente un lugar donde hay mucho anticlericalismo. Y él es un caso interesante. Es interesante que su hija se casó con Echeverría y dicen que ella fue mucho más radical que él. Es como esta pareja. Alberto. Tengo dos preguntas. Una referente con las lecturas que dio sobre el papel que tiene el ferrocarril, las armas en la Revolución Mexicana, este aspecto de Estados Unidos como tiene cierta injerencia y ¿qué otros estudios a partir de los medios de transporte tecnológicos en la Revolución han sido tomados en cuenta recientemente que se conozca? Y tratan de dar nuevos bríos porque menciona que este aspecto se ha visto de manera muy genérica. Me gustaría que ahondar un poco, ya que el tema, pues, mi propuesta en mi doctorado tiene que ver con carreteras y temas tecnológicos. Entonces me gustaría saber esa parte. Y la otra, sobre la relación del gobierno británico durante el gobierno de Calles, con el tema de la reconocimiento de la deuda del petróleo, la pugna que tiene con México, cómo está esta relación Estados Unidos-Inglaterra para que México reconozca la deuda después de que se da el artículo 27 y se pide que se respeten o no los acuerdos de esta relación. Porque otro historiador, también inglés, Paul Gardner, explica, me gustaría que usted pudiera abordar un poco sobre esta parte. Las culpas de Paul okay. Gardner. Well, este tema de las armas, los armamentos, ferrocarriles, digamos, todo el aspecto material de la revolución es algo que voy a tocar mañana, porque para mí un tema clave en la Revolución Armada es cómo se puede establecer estos grandes ejércitos convencionales. Obviamente la revolución comienza con una serie de pequeñas rebeliones populares de una docena de gente, 20 personas normalmente de una comunidad, y durante la revolución maderista no hubo tiempo ni posibilidad de realmente establecer ejércitos convencionales, porque vino el Tratado de Paz en Ciudad Juárez en mayo de 1911. Pero 2 años después, cuando el golpe de Huerta, ya estamos en otra historia cuando los revolucionarios, para derrocar este régimen usurpador y militarista autoritario con un ejército ya muy ampliado, tuvieron que realmente crear estos nuevos ejércitos, más que nada la división del norte con Villa, pero la división del noroeste, del noreste, y por eso la frontera y la importación de armas fue clave. Y ya estamos en otra historia militar de grandes confrontaciones como batallas como Torreón, como Zacatecas, y otro un poco después también las grandes batallas en el Bajío entre Villa y Obregón también son batallas convencionales que tienen que ver con ferrocarriles, todo el sistema. Hay una lógica de las campañas que tiene que ver con los ferrocarriles que también voy a mencionar mañana. Y la capacidad del norte y los norteños de importar armas y exportar algodón, otros productos agropecuarios, la minería, todo eso fue clave. Es algo que Zapata no podía hacer por su ubicación. En Morelos estaba fabricando sus propios cartuchos a mano, obviamente en poca cantidad, pero en el norte podía importar miles, no solamente por contrabando, pero después de febrero de 1914 legalmente, y eso fue clave en la formación. Y en parte es la explicación por qué el norte juega este rol tan central en la revolución, entre muchos otros factores. Mencionaste caminos. Yo creo que uno podría... caminos también, o carreteras te interesan también. Obviamente en el porfiriato la gran innovación fueron los ferrocarriles, y también hay toda buena historia económica hecha por Sandra Kunz-Ficker y Paolo Riguzzi y muchos otros sobre todo el impacto de los ferrocarriles. Hay un debate con Coatsworth. Son temas interesantes y muy importantes. Y un poco después, en los años 20 y 30,
ya estamos en el periodo de las nuevas carreteras y con Calles y Cárdenas hubo un gran compromiso con la formación, con no sé cómo se llama, la comisión de carreteras o caminos, algo así. Y eso también tuvo un impacto muy importante, obviamente ya no en términos militares, sino más bien comerciales, en la manera en que los caminos, y obviamente con los caminos vienen los carros, los coches, etcétera, para unificar, integrar las economías locales. Y hay muy buenos estudios antropológicos de pueblos, y cuando dicen, en el momento clave, cuando llega el camino, las autobuses comienzan a correr, y realmente esa fue una manera de integrar la economía y en cierto sentido quizás la cultura también, por la dispersión de noticias, periódicos. Yo creo que todo eso es un factor muy importante que ha sido trabajado por varias personas, pero hay todavía mucho que hacer. En cuanto al gobierno británico, relación con Gran Bretaña, la cuestión petrolera, y supongo que tú estás pensando en la obra de Paul Garner sobre águilas y leones o algo así, que es un estudio de estos intereses británicos en México con Whitman Pearson o Lord Cowdrey, como se volvió. Yo conozco muy bien a Paul, es un buen amigo mío. Normalmente les dice el historiador antes de criticar a la persona. Él también escribió un libro sobre Porfirio Díaz, que ha sido muy popular, ha vendido miles, toneladas de ejemplares. Para mí es muy caritativo con Porfirio Díaz. Se presenta un porfiriato mucho más suave, mucho más amable, con progreso. Y el papel de Whitman Pearson se ve de esta manera. Yo personalmente sí estoy de acuerdo. Whitman Pearson fue un empresario bastante progresivo, no solamente como empresario, sino político. Fue diputado liberal, es decir, un poco progresivo en Inglaterra. Sus relaciones con Díaz fueron estrechas. Yo he revisado muchos de los papeles y el archivo de la compañía en Londres. Obviamente fue gran pionero de la industria petrolera a fines del porfiriato, pero el gran problema para Gran Bretaña fue cuando la Primera Guerra y todas las pérdidas económicas, de vidas, Gran Bretaña perdió gran parte de su influencia, tuvo que vender muchas empresas, intereses. La compañía de Whitman Pearson, la compañía El Águila, fue vendido para formar Royal Dutch Shell, que fue una empresa mixta, parte inglesa, parte holandesa, que todavía es. Y yo creo que Gran Bretaña en los años 20 y 30 es una potencia muy debilitada. Y eso se ve muy claramente cuando la expropiación petrolera en 38, porque la gran víctima de esa expropiación de de Cárdenas, fue la compañía Águila. La compañía norteamericana sí perdieron, pero ellos tenían muchos otros intereses en Venezuela. Y México para ellos no fue como el gran tamale o algo así. E incluso la preocupación de las compañías norteamericanas fue más bien el mal ejemplo de México. No fue tanto los intereses materiales, que fueron bastante, pero no tanto para ellos, pero que si los mexicanos pueden expropiar nuestra compañía o nuestras compañías sin pagar y sin tener consecuencias, entonces los venezolanos y otros regímenes van a hacer la misma cosa. Entonces para ellos eso fue el efecto de demostración. Para los británicos, la compañía Águila, Royal Dutch Shell, fue una pérdida muy grande porque ellos tuvieron los pozos más productivos en Costa Rica. Pero Gran Bretaña no pudo hacer nada. Hubo una protesta, ruptura de relaciones, pero los mexicanos entendían muy bien que Gran Bretaña ya estaba en una potencia realmente en grandes dificultades en Europa. En 38 estamos de un año de la Segunda Guerra Mundial, la crisis de Múnich estaba casi en el horizonte. Entonces yo creo que Gran Bretaña estaba en una posición muy debilitada en cuanto a negociar. Obviamente Estados Unidos fue otra cosa. Yo creo que los mexicanos en Secretaría de Relaciones Exteriores y otros en el gobierno se dieron muy bien, conocieron muy bien. Ellos entendieron Gran Bretaña mejor que Gran Bretaña entendió a México. Si no lee informes
de los cónsulos, embajadores británicos en México, a veces son muy equivocados. Es que no han realmente entendido muy al fondo. Muchas veces, especialmente en principios, están reciclando antiguas ideas, algo racistas, los mexicanos, ¿qué se puede esperar de ellos? Nunca van a manejar en la industria petrolera. En este sentido, yo creo que los mexicanos entendieron bastante bien que podía manejar este asunto. Estados Unidos fue otro problema, porque fueron mucho más poderosos. Bien. Estimado Julián. Buen día. Mi pregunta va más relacionada con respecto al sistema político y uno de los textos precisamente se afirma que todo sistema político tiene sus dosis de violencia. En ese sentido, ¿qué características puede usted identificar, sobre todo en la caracterización de micropolítica, esta violencia política dirigida hacia los procesos electorales? Procesos electorales. ¿Y estás pensando más que nada en la actualidad o en los años recientes o a través de muchas décadas? Así es, pues usted señala décadas 50, 70, 60. Sí. Un problema con la violencia que yo me impresionó cuando traté de escribir algo sobre este fenómeno, otra vez para un coloquio en donde todo el mundo tenía que hablar sobre violencia, entonces fue como el tema exigido. Es que violencia, hay muchísimas formas de violencia. Hay una tipología que yo creo que es algo útil, en donde hay realmente tres formas de violencia. Hay violencia política, que puede ser macro o micro, es decir, que tiene que ver con cuestiones políticas, elecciones, la conquista del poder. Una revolución para conquistar el poder es una forma de violencia macropolítica, pero también hay niveles más, digamos, micropolíticos, como conflictos y formas de violencia más callejeras, un poco más anónimas, cuando hay elecciones, etc. La guerra sucia en México también. Segundo, hay lo que a veces se llama la violencia criminal o mercenaria, que es criminalidad, violencia para afán de lucro, para extorsión, para drogas, toda una gama de... Obviamente estos a veces se mezclan, pero nada más como tratar de organizar estos conceptos. Y por último, otro tema muy importante pero muy difícil de investigar, y yo nunca he investigado, es la violencia familiar intrapersonal. Y sabemos que hay bastante altos niveles de violencia familiares en casas, en México como en muchos otros países. Entonces, hay diferentes violencias y yo creo que ellos siguen tendencias o dinámicas diferentes. No es que hay un aumento de toda la violencia y descenso, más bien depende de las circunstancias. El análisis que yo hice en varios artículos tiene que ver principalmente con violencia política y algo de violencia criminal o mercenaria. Nada de la violencia interpersonal, familiar, que no trato de analizar. Un aspecto interesante que me sorprendió, pero vale mencionarlo, es que si uno mira a las estadísticas, obviamente ellas pueden ser erróneas, porque sabemos que a veces es difícil saber cuántos homicidios hay por año en este lugar, otro, el país entero. México fue un país más violento en los años 50 y 60 que en los últimos años. Eso me sorprendió. Repito, quizás las cifras son erróneas, pero yo sé, y las fuentes nos dicen que no solamente en esas décadas, pero en los 30, los 40, cuando pensamos en un proceso de estabilización, el PRI ya está en control, México todavía estaba un país bastante violento. Había violencias más que nada en el campo. Otro cambio interesante es que en los años 30, 40, hasta 50, 60 había mucha violencia en el campo, pero muy poco discutida. No aparece mucho en los periódicos. Los periódicos no se interesan mucho en eso. Hay reportes en varios periódicos provincianos y mi colega Ben Smith en Inglaterra ha trabajado y publicado un libro reciente sobre la prensa en México, enfocando más en la prensa provincial
y provinciana, y demuestra que sí hubo cierto comentario sobre violencia local, pero normalmente en muchos estudios dicen casi nada. Y por eso los historiadores piensan que México fue cada vez más estable y más pacífico, hasta reciente, hasta con Calderón y los narcos y todo. Pero actualmente hubo un gran descenso en la violencia, hasta, es cierto que después de 2006 ha habido un aumento. Pero los niveles de violencia en los últimos años que yo veo son más o menos equivalentes a los años 50, más o menos. Es decir, no es como estamos regresando a tiempos de la revolución o nada de eso, porque la revolución fue altamente violenta. Entonces sí hay un aumento en cuanto a violencia reciente, pero no es algo totalmente sin precedente. Pero hay diferencias. Hoy en día, obviamente, hay mucha violencia urbana. México, obviamente, es un país mucho más urbanizado hoy en día que hace 50 años. Hay más cobertura en televisión, en los medios. Entonces, la gente sabe más qué es lo que está pasando. Hay más comentarios, tanto en México como afuera. Hay varios estudios recientes por politólogos. Y los politólogos a veces se vuelven más como matemáticos y economistas y hacen grandes como investigaciones altamente técnicas con columnas de cifras y no sé, cosas que yo apenas entiendo. Pero hay un profesor de ciencia política en Notre Dame, creo, cuyo nombre ahora me escapa, Ortiz, creo, y él demuestra una supuesta correlación entre cambios de gobierno al nivel de Estado o al nivel municipal. Cuando hay un cambio de partido, normalmente hay más violencia. Entonces hay una correlación y eso incluye tanto violencia más criminal y violencia política, porque las dos hoy en día están un poco así combinadas. Y su hipótesis, que a mí me parece interesante, es posible que tiene razón, no sé, es que cuando hay acuerdos debajo de la mesa entre políticos, grupos criminales, se puede mantener cierto nivel de violencia. Pero cuando hay un cambio de gobierno, y obviamente ha habido muchos más cambios, más alternancia hoy en día que hace 30, 40 años, entonces hay más inestabilidad y cada vez que hay un nuevo presidente municipal, nuevo gobernador, él tiene que restablecer cierta relación o decidir tratar de aplastar la violencia y los grupos. Entonces él sugiere que una razón que conecta cambio político con violencia criminal, es de mayor nivel de alternancia política. Obviamente hay muchos otros factores, pero él ha hecho este estudio muy a fondo con miles de detalles que nada más yo leí una ponencia de él que me parece interesante. Entonces hay estas conexiones que se puede explorar. Pero repito, para concluir, que realmente la violencia es un tema tan proteica, ¿no? Tan grande, tan fluida, que realmente hay que especificar qué suerte de violencia estamos tratando, qué son las conexiones entre violencia y cambios políticos, etc. Pero obviamente es algo que hay que tratar de explicar, porque sin explicarlo es un poco difícil tratar de corregir y mejorar la situación. Adelante, no veo quién sea. La segunda parte fue para los jóvenes que quieren estudiar historia. Para la primera parte, los problemas que enfrenta el historiador. La historia y la Falta de dinero. Hay muchos. Una ventaja para comenzar, al menos con algo más positivo, es que, como mencioné o sugerí un poco, historia no es una disciplina que necesita una alta técnica. Es decir, para ser economista hoy en día uno tiene que
casi estudiar matemática 3 años y hay toda una gama de como conocimientos sofisticados. Quizás a veces un poco exagerado, pero ellos dicen que es obligatorio. Igualmente para ser científico o para ser computadoras, hay mucha técnica. La historia todavía, aunque hay ciertas formas de historia en donde uno necesita ciertos conocimientos técnicos particulares, realmente la historia debe ser más o menos accesible tanto al historiador como al lector. Es decir, estamos tratando temas que conocemos, ya sean políticos, económicos, sociales, culturales. Esto entonces es una ventaja. Obviamente los problemas, depende mucho de la naturaleza del tópico, del tema. En parte, el problema inicial es decidir qué voy a estudiar. Para mí, eso fue, como dije, algo muy aleatorio. En parte, para conseguir una beca, decidí estudiar América Latina. Y a veces uno puede tener supervisores, sin duda aquí la supervisión es excelente, que puede ayudar mucho. Cuando yo hice mi investigación de doctorado fue un sistema en inglés que dicen sink or swim, ahogarse o nadar. Es decir, que vaya 6 meses a México a ver lo que puedes conseguir. Fue muy así, muy como cada persona se va. Así. Y entonces hay que definir un tema, una pregunta. No me acuerdo, un gran historiador, no sé quién fue, dijo siempre que la historia no es una cuestión de periodos, sino de preguntas. Es decir, yo comencé sí con una pregunta. La Revolución Mexicana, ¿en qué medida fue obra de potencias extranjeras que estaban manipulando? Y llegué a la conclusión, no tanto. Entonces hubo una pregunta y una respuesta, algo negativa. Pero yo diría otra cosa, y eso es algo que Edward Thompson, E.P. Thompson, dice, que a lo largo de la investigación, el historiador, aunque comience con una pregunta o quizás varias preguntas, hay que mantener cierta visión abierta, porque a veces en el archivo hay cosas que surgen un poco improvistas. No es que hay un solo documento que es una revelación, no es mi experiencia, pero sí hay una acumulación de documentos, de evidencia, que es más o menos evidencia bien establecida, fiable, de cierta tendencia. Entonces, eso es interesante. Porque yo comencé con la idea que los mexicanos fueron altamente nacionalistas, muy xenofóbicos, que querían matar a los gringos, pensando en incidentes como Cananea, Río Blanco. Pero realmente estos incidentes fueron extraños, no fue la norma. Y si uno mira a la experiencia de empresas extranjeras en la revolución, tanto británicas como americanas, ellos podían sobrevivir a la revolución en gran parte porque no había tanta oposición violenta. En el terreno de petróleo, las compañías podían establecer relaciones con grupos locales, rebeldes, etc., para mantener relaciones. Estaban pagando sobornos, sí, pero yo llegué a la conclusión, no debido a un solo documento milagroso, sino a muchísimos documentos, que la experiencia de los extranjeros en México durante la revolución, estoy pensando ahora en digamos, los gringos, los británicos, no fue tan negativo que muchos habían pensado. Para los españoles, y más que nada para los chinos, fue otra cosa. Para ser chino en la Revolución Mexicana no fue nada muy bonito. Y por último, la juventud, yo no sé, yo creo que probablemente no es buena idea tratar de dar aviso, juicios a la juventud. Yo creo que cada persona, cada joven tiene que decidir su propio destino en cuanto a investigación, etc. Pero yo diría que es importante saber algo de la historia. No necesariamente estamos hablando de historia profesional, de maestrías o doctorados. Eso sí es importante e interesante. Pero que es importante que cada ciudadano conozca algo de la historia de su propio país, obviamente, pero que a veces de otros países también, porque me parece uno de los problemas en el mundo actual, en donde estamos leyendo mucho otra vez de fake news o de populismo
o de políticos que dicen cosas que son históricamente totalmente incorrectos y mal pensados, que es muy bueno tener una suerte de correctivo en la forma de historia. Entonces yo creo que muchas veces los historiadores exageran su propia influencia. Yo creo que no tenemos tanta influencia, pero la sola cosa que sí podemos hacer de vez en cuando es ofrecer una corrección o un correctivo, ¿existe? Correctivo a los perjuicios y las ideas tan ridículas. No quiero meterme en cuestiones actuales en Gran Bretaña, pero hay una cosa que se llama Brexit, no sé si ustedes se conocen esto, es la decisión, otra vez mal pensada, de salir de la Unión Europea. Y esto ha sido muy influenciado, no por cuestiones económicas, de beneficio, costo-beneficio, etcétera, sino algunas memorias de la Segunda Guerra Mundial, películas, novelas, la idea que vamos a estar otra vez una nación soberana y libre, vamos a resistir a estos europeos, pinches europeos están tratando de oprimirnos, que en términos históricos es completamente ridículo. Y a veces hay cartas de personas, porque una cosa que los brexistas dicen es, sobrevivimos la Segunda Guerra Mundial, podemos sobrevivir Brexit, va a ser fácil, no es un gran problema. Y hay estos ancianos de 80 y pico años, o más, 90 incluso, escribiendo, yo viví la Segunda Guerra Mundial, no es una experiencia que yo recomiendo, hay que tener la historia correcta. Esto de Brexit es un error, pero por favor, no hacemos estos contrastes o comparaciones entre Brexit y la Segunda Guerra. Es un uso de la historia totalmente irresponsable. Entonces yo creo que la historia así sí puede tener cierta utilidad para desenmascarar lo que pasa por el debate político hoy en día. No quiero meterme en cuestiones contemporáneas en México, pero la historia, juntos haremos la historia. Es interesante que un político utiliza este eslogan. Hoy que tenemos un presidente historiador, ¿no? Pues su esposa es historiador o escritora o antropóloga. Es doctora en algo. Yeah. Literatura. Y es la que quiere que pidan perdón los españoles. Sí. Es ella. Sí, Beatriz Müller, ¿no? Sí. Sí. Víctor. Bueno, un poco en la tónica de la perspectiva sobre la historiografía, doctor. Bueno, a muchos de nosotros siempre nos quedó claro, a partir de un texto fundamental, que es una crítica que hizo usted en un momento hacia la obra de Eric Mankiw. Uh-huh. Nos quedó muy claro los resultados que tiene hacer una lectura crítica de una obra, incluso al grado de hacer una buena distinción entre lo que es reseñar una obra, leer una obra y generar una crítica a partir de ella. Entonces, en ese sentido, desde su punto de vista, ¿cómo observa en el ámbito historiográfico actual la cultura del debate o de la crítica? Teniendo, bueno, que nosotros identificamos a usted como un autor muy, que frecuentemente en su obra acude a la cultura del debate, pues, sí, de una manera muy política, muy cortesa para decir, sí. Que es muy útil, pero bueno. Sí, no, es interesante. Yo conozco a Eric, que es amigo nuestro, entonces yo creo que fue un debate fuerte y robusto, pero a fin de cuentas todavía somos amigos. Y eso es lo bueno, es la manera de hacerlo. Yo comencé porque alguien, una revista me pidió una reseña del libro de Eric, entonces lo leí 2 veces, un libro grueso, entonces tenía que pensar y después me pidieron en Historia Mexicana la crítica más larga y Eric contestó y yo creo que fue interesante hacerlo y bueno, obviamente depende de lo que piensan los lectores, pero yo creo que fue un debate que sí generó luz y no solamente calor, porque a veces hay estos debates que son realmente peleas de boxeo en donde la idea es un knockout del otro, del contrincante. En este caso no fue así.
yo creo que el debate en este sentido es bueno, es esencial. Y el problema es que voy a ahora entrar en quizás algunos estereotipos culturales. En Estados Unidos, y yo he estado profesor 6 años allá y conozco mucha gente, en Estados Unidos hay a veces polémicas, pero no hay una cultura de debate como en Inglaterra. Yo en Inglaterra, y se nota en seminarios o cuando tenemos visitantes, que hay normalmente críticas, debate, pero después vamos al pub y somos más o menos amigos. Pero en Estados Unidos yo creo que se nota un poco menos. Entonces hay gente que realmente toma muy en serio una crítica, y a veces me acuerdo casos en donde alguien me dijo: tu estudiante me criticó en esta revista y sin duda fue tu culpa porque tú incitaste al estudiante de hacer eso. Hay como ideas muy como enredadas de conspiraciones. Y la sola explicación, yo creo no tiene que ver con como el estereotipo de las naciones, es que en Estados Unidos hay mucha plata, hay muchos recursos, hay puestos, hay gente compitiendo para puestos, para becas. En Inglaterra realmente los académicos, especialmente historiadores, somos gente de poca influencia y salarios menores, entonces hay debate, pero nadie piensa que una mala crítica va a afectar sus ingresos, su posición o su postulación para una beca. En México es interesante, porque yo diría en México sí hay bastante debate. Yo puedo pensar en citar a alguna gente, Enrique Krause, que es muchas cosas, es empresario, gurú político, historiador, ¿cómo se llama? Historiador popular, ¿no? Es que... escribió... de todos modos que no lo lean. Escribió un buen libro, que fue su tesis, Caudillos Culturales en la Revolución Mexicana, que es un buen libro, vale la pena. Desde ese, y hay varios libros, las biografías del poder, obviamente son libros para lectores generales, con muchas fotos e imágenes, pero no son como historia popular, no son malos libros. Pero a Enrique Krause le gusta mucho pelear y criticar. Y yo me acuerdo cuando en momentos del centenario hubo muchos coloquios, y Enrique estaba en un coloquio en UNAM en México, en donde normalmente estas como discusiones de libros son corteses, pero dijo, este libro realmente no, es terrible, yo hubiera escrito el libro de otra manera. Entonces su crítica fue como él hubiera escrito el libro, pero en términos muy fuertes. Hay otras gente, no quiero hablar demasiado de personalidades, como Roberto Breña en la Ciudad de México, que es una persona, yo lo conozco, es buen tipo, escribe cosas interesantes, pero es una persona que si estaba en el cárcel solo, entonces tenía que pelear con sí mismo, porque es tan metido a siempre poner todo en cuanto a debates y su crítica de fulano, de tal, etc. Entonces yo creo que el debate sí es importante, pero debe ser, respetuoso obviamente, pero realmente tiene que ver con la materia, con el argumento, los datos, y como Eric y yo ahora todavía tenemos relaciones amistosas. Pero me gusta el aspecto en México, sí hay debates muy robustos, y eso sí, yo creo. En Estados Unidos, otra cosa, para nada más mencionar un detalle más, en Estados Unidos lo que pasa es que públicamente la gente no le gusta debatir demasiado, pero cuando es una cuestión de reseñas anónimas, no sé si ustedes han tratado de publicar un artículo, uno manda un artículo a una revista, uno recibe 2 o 3 informes, evaluaciones anónimas, y los norteamericanos a veces son crueles. Yo he recibido cosas casi terribles. Una vez fue para la revista Hispanic American Historical Review, una revista muy respetable, en donde había 2 evaluaciones positivas, y bueno, hay que quizás pensar esto, y otra evaluación que fue, eso es ridículo, es demasiado literaria, no sé qué estás diciendo. Entonces, el editor, que
fue muy correcto en esto. Me dijo, mira, podríamos pedir al este crítico una versión escrita y tú podrías contestar y podemos ponerlo en la revista, un poco al estilo de con Eric en la Historia Mexicana. Y cuando el editor pidió al crítico, y voy a decir que el crítico fue John Hart, que mencioné antes, que John Hart es un tipo que le gusta patear abajo y besar arriba, algo así. Entonces, y en el anonimato estaba muy dispuesto a... Pero cuando le pidieron una crítica abierta, mandó como una página de cosas totalmente anodinas que no dijo nada. Y yo dije, no puedo contestar eso porque no hay ninguna crítica. Y el editor dice, no, eso es lo que nos ha dado. Entonces yo dije, no vale la pena, esto es ridículo. Entonces yo creo que hay cierta tentación a veces de utilizar el anonimato para escribir estas cosas. Hay otros ejemplos. Una vez recibí otra reseña, evaluación anónima bastante crítica. Y como 2 o 3 años después, en un cóctel, en un congreso, hubo otro histórico. Yo conozco a Ricardo Salvucci, que es buen historiador económico, y él había tomado varias margaritas o algo, y me dijo, mira, debo disculparme por esa reseña que hizo, esta evaluación de tu artículo. Yo estaba en muy mal humor y las cosas iban mal y problemas de familia. Yo no tenía la menor idea que fue él que había escrito. Ahora, yo dije, esto siempre pasa, entiendo muy bien. Sí. Estas son las pequeñeces de la vida académica. Sí. A lo mejor continuando con esta línea, hay una cierta crítica a la historiografía actual de un cortoplacismo, de enfocarte en periodos históricos demasiado breves. Me sorprendió que el artículo sobre la violencia abarcara varios siglos, apelando también al manifiesto de la historia que se hizo en Inglaterra, que critican y dicen hay que volver a la long durée, a la larga duración. Y por otro lado, una crítica a una historia demasiado micro, o sea, no como microhistoria, sino muy localista, que no toma en cuenta. Entonces, en ese sentido, me sorprendió el otro artículo de la guerra total, donde hace una comparación con la guerra total europea. ¿Qué tan conveniente sería rescatar en la historia tanto la larga duración, no en el sentido laureliano, que es un buen equipo de fútbol, pero no en el sentido de, sino como volver a hacer algo más largo, y también una historia mucho más contextual, quizás la historia global, ¿verdad? No, eso es interesante. Yo obviamente, como mencionaste, mi artículo sobre violencia abarca muchos siglos, aunque realmente trata del siglo XX, pero yo quería criticar la idea de que México tuvo una cultura violenta desde los aztecas o los españoles, los conquistadores. Estas explicaciones histórico-culturales, los alemanes son todos violentos o proto-nazistas, o los británicos somos todos democráticos, aun cuando no tuvimos democracia. Yo creo que eso no sirve mucho. Otra vez sirve para perjuicios y quizás para discursos políticos, pero y por eso decidí tratar un poco la cuestión de los aztecas, la conquista, la colonia, principalmente para descartar estas ideas de como una suerte de herencia de violencia que México no podía escapar. Pero obviamente la mayoría del artículo tiene que ver con un periodo bastante amplio del siglo XX. Y otro caso que mencionaste, ¿qué fue? Había otro... La guerra total, sí. No, eso es interesante, porque eso fue otra manera de tener una amplia visión. Obviamente, en cuanto a México, tiene que ver con la Revolución Armada, 10 años máximo, pero con comparación en Europa, con la Primera Guerra Mundial, la manera en que guerras totales son, en cierto sentido, un fenómeno novedoso en el mundo. Well, quizás comiencen con la Revolución Francesa,
entonces viene la revolución industrial y algunos que dicen que la primera guerra industrial total fue la guerra civil estadounidense en los 1860. Bueno, podemos discutir qué fue la primera guerra, pero la idea de una nueva forma de guerra en donde los recursos económicos de un país se concentran en el campo de batalla, con grandes recursos económicos y con movilización masiva de gente, eso sí creo que es un tema importante. Y yo creo que también en este caso hubo una intención de criticar un punto de vista que dicen la Revolución Mexicana realmente no fue tan gran cosa. En parte el argumento es los resultados fueron muy pocos, muy decepcionantes, que yo creo es erróneo. Pero también hay otro punto de vista que dice que en términos del combate, de las campañas, las batallas, la revolución tampoco fue tan importante. Hay esa frase, creo, de Martín Luis Guzmán, una fiesta de balas, es decir, los mexicanos iban descargando, etcétera, mucho ruido, pocas nueces o pocas matanzas, pocas muertes. Hay un buen libro sobre violencia militares en América Latina que se llama en inglés Forced Marches, marchas forzadas, que tiene que ver con México, en donde los editores, que son buenos historiadores, Fallow y Rugeley, más o menos repiten esta idea, que la Revolución Mexicana en términos militares no fue tan gran cosa. Pero sí, y tenemos buena investigación demográfica de Bob McCarr, que es excelente historiador demográfico, sobre las pérdidas en la Revolución, y son enormes, y no son solamente cuestión de enfermedades, de influenza y todo eso, pero las bajas, las pérdidas en la propia guerra fue muy altas y por tanto comparable con guerras totales en Europa. Entonces yo quería enfatizar esta comparación. Yo creo que la historia comparativa en este sentido es importante e interesante, porque si yo nada más investigo México, no tengo ninguna comparación para decir que la guerra fue así, la revolución fue así. Yo he trabajado bastante y tengo un artículo pendiente sobre la Revolución Mexicana comparada con otras revoluciones. No es la primera que he escrito, pero algo nuevo sobre cómo podemos comparar revoluciones, porque en ciertos sentidos todos son diferentes, cada uno es su propia historia, pero yo creo que sí hay ciertas comparaciones estructurales que se puede percibir entre la Revolución Mexicana, la francesa, la china, la rusa, etc. Entonces yo creo que tener una amplia visión a veces es necesario, útil y positiva. Obviamente hay muchas otras maneras de hacer la historia. Yo creo que es muy mala idea decir que esta es la versión correcta de la historia y todos los demás están incorrectas. Yo creo que la variedad es uno de los atractivos. Tú mencionaste, yo creo que, por ejemplo, la microhistoria en el sentido original de Luis González fue muy, muy importante, y Luis González trató también 2 siglos de historia de esta comunidad de San José de Gracia. Entonces, en términos de longevidad o duración, fue larga, aunque el enfoque fue bastante estrecho. Sin embargo, enfocando en este solo caso de esta comunidad bastante pequeña en Michoacán, él podía abrir muchos horizontes, muchas comparaciones sobre el desarrollo de la agricultura, la iglesia, el Estado, la política, periodos como la Revolución, la Cristiada. Entonces, yo creo que a veces una historia microhistórica, puede abrir muchos horizontes mucho más amplios. Pero para terminar la observación, yo creo que es cierto que hoy en día hay ciertos estudios históricos que son no solamente estrechos o micro, pero no hacen el esfuerzo para mirar más allá, para comparar con otros casos. No quiero decir que la nueva historia cultural es como la gran, echa la culpa a esa, pero yo creo que hay ejemplos que yo podría pensar en donde el historiador quizás tiene un buen archivo. Entonces ha encontrado algo interesante sobre este grupo. Entonces la tentación a veces en enterarse, o muchas veces hacemos, enterarse en este archivo, este caso, esta persona, y así uno pierde la comparación o la imagen
mayor de lo que está pasando. Entonces siempre es una cuestión de balancear y repito que se puede hacer estudios de caso pequeños en cuanto al lugar o incluso el periodo, pero que pueden decir o comentar sobre transformaciones de mayor significado. Realmente uno tendría que tener ejemplos muy concretos para mostrar en dónde este enfoque funciona bien o quizás no tanto. César. Los dos tomos dejaron algo. Bueno, no, de las comparaciones, quería comentar la cuestión de lo que implicó la revolución mexicana, si hubo un cambio o fueron continuidades. Por ejemplo, en un trabajo que escribieron aquí en el instituto, intenté demostrar para el caso de los empleados aduanales, la cultura política de los empleados aduanales. Sí. De cómo ciertas prácticas continuaban para colocarse en ciertos puestos, ¿no? Que eran compadrazgos, relaciones de amistad, de paisanaje, etcétera, etcétera. Y retomando o poner como base las sociabilidades tradicionales de François Heredia, que es el texto del antiguo régimen. Entonces, digamos que en ese caso concreto, me parece que durante la revolución, esta práctica política de colocar a estos individuos en estos puestos, pues, sigue una misma pauta que la posibilidad. Entonces, quería comentarles qué cambios o continuidades ve en el aspecto político. Well, yo creo que había al menos dos aspectos interesantes de la pregunta. Bien, por un lado, cuando uno trata una revolución, o quizás cualquier periodo o episodio histórico, siempre hay la pregunta, ¿cuánto continuidad o cambio? Esta es como la pregunta casi de siempre en cualquier estudio. Sí, las cosas cambiaron mucho, poco, jamás, nunca, pero evaluar es difícil a veces porque a veces sí se puede usar cifras para decir en términos económicos las cosas cambiaron, bla, 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 por ciento, etc. Voy a mencionar algunos casos demográficos, por ejemplo, mañana, pero muchas veces no se puede establecer cifras, que hay que decir algo como hubo mucho cambio, poco cambio, transformación total, transformación muy matizada, y depende mucho del contexto. Tú mencionaste el caso de las autoridades aduanales, ¿no? En la frontera, en el sentido que antes, durante y después de la revolución hay continuidades. Que tiene que ver en parte con la manera de nombrar gente, es decir, hay redes clientelísticas. Bueno, yo creo que casi se puede generalizar que redes clientelísticas existen en todo el mundo, en todo el sistema político burocrático. Y el hecho que este sistema clientelar continuó antes, durante y después no es una gran sorpresa. Pero la pregunta entonces debe ser, ¿es que funcionó exactamente lo mismo? Por ejemplo, ¿fueron los mismos grupos, las mismas familias, quienes nombraron estas autoridades? Me acuerdo un buen estudio de Chihuahua por Mark Wasserman, que llamaba como caciques, algo en Chihuahua, en donde él enfatiza el hecho que las mismas familias aparecen en puestos políticos en Chihuahua antes y después de la revolución. Eso sí es cierto no todos los casos, pero en muchos casos. Pero hay que preguntar si después de la revolución en los años 20 y 30 ellos podían funcionar de la misma manera que antes. Es decir, los nombres pueden ser los mismos. Pero yo creo que hubo cambios importantes. Yo he sostenido muchos debates acerca de eso. Y claro, no creo que la Revolución Mexicana fue una revolución socialista o comunista, marxista, leninista, y entonces los cambios no fueron tan abruptos o radicales como en Cuba después de 59. Sin embargo, sí creo que fue una revolución en cierto sentido real, y hubo cambios, por ejemplo, en la manera de estructurar el Estado, de manejar el poder. El poder de los sindicatos en el porfiriato casi no había.
había gremios, había sociedades mutualistas, pero no había sindicatos. Los sindicatos en México en los años 20 son muy poderosos. Si uno compara la historia obrera de México, digamos, con Perú o con Brasil, este es otro ejemplo cuando la comparación nos ayuda, la situación de los sindicatos en México es extraño, es insólito. El poder de los líderes, la manera de poner presión sobre las compañías. Si uno mira reportes de compañías británicas en México en los años 20, dicen, esta es una locura. El líder del sindicato viene para decir que este fulano de tal tiene una lesión y tenemos que pagar para él. Y eso en América Latina es insólito, no debemos hacer eso. Y ellos tuvieron que aprender que la situación había cambiado. Igualmente con la relación entre campesinos y terratenientes. La idea de estos campesinos indios, en gran parte, pudieran organizar, pedir ejidos, mostrar cierta militancia, forjar alianzas con políticos. Yo sospecho, no sé, que en cuestiones como la aduana estamos tratando un ramo de gobierno de la burocracia que muestra cierta continuidad, porque la aduana tiene que hacer una función particular, ¿no? Monitorar la frontera, conseguir pagar las tarifas, etc. Entonces, en ese depende, porfiriato, Estado caísta, Estado cardenista, sigue haciendo la misma cosa, aunque obviamente en un contexto diferente. Entonces, siempre hay continuidades. Un aspecto interesante que no ha sido quizás muy bien investigado es la manera en que los nuevos gobiernos revolucionarios de los 20 y los 30 sí tuvieron que mantener o reclutar expertos en ciertas áreas de administración. Quizás este es un caso. Cuando querían establecer el Banco de México con calles en 25, otras cuestiones más técnicas de la deuda, alguien mencionó la deuda también. El Estado necesita expertos. Y la revolución no tenía tantos expertos porque fueron porfiristas, entonces a veces tuvieron que reclutar a gente. Hay gente muy importante como Alberto J. Pani, que sí fue revolucionario, bastante moderado, clase media, muy bien educado, que tuvo un papel clave en toda esta administración bancaria, financiera. Es una persona muy importante y muy interesante. Obviamente en la revolución pensamos en gente, caudillos populares como Zapata, Villa, Obregón, Calles en menos medida. Pero la revolución para forjar Estado, la revolución hecha gobierno, necesitó tecnócratas y oficiales. Y yo creo que eso sí es muy importante. Sin embargo, yo creo que el contexto político había cambiado. Y sea burócrata, ya sea de la aduana o de una banca en México en los años 20 y 30, fue muy diferente comparado con el porfiriato y comparado, yo diría, con otros países de América Latina. Yo he trabajado un poco sobre la historia de Perú recientemente para hacer una comparación, otra vez por un simposio, y me llama la atención la diferencia que se ve en el contexto de la cultura política en México comparado con Perú en los años 20 o 30. No diré que estamos en otro mundo, hay ciertas semejanzas, pero la economía política de México después de la revolución es algo muy diferente de muchos países de América Latina y es diferente en gran parte debido a la revolución, que para mí es una prueba que la revolución sí fue importante. No estableció un Estado marxista-leninista, no, nada de eso, pero sí conllevó cambios muy importantes. Ángel. Bueno, las preguntas fueron cada vez más interesantes y más difíciles, difíciles al mismo tiempo. Bueno, hay que quizás hacer una distinción, o quizás ya estás pensando en una distinción entre historia del nacionalismo, es decir, historiadores que trabajan o tratan de entender el nacionalismo como un fenómeno
ya sea en México o otros países también, o cómo el nacionalismo afecta la historia, la historiografía. Es decir, si los historiadores cuando escriben su historia están propagando en favor o quizás en contra del nacionalismo, porque tenemos las dos cosas. Quizás el primero es más fácil, obviamente ha habido estudios del nacionalismo en México porque es un tema importante. En cuanto al segundo, yo creo personalmente que la historiografía, y estamos hablando más que nada de historiografía hecha en México por mexicanos, porque aunque hay una suerte de gringo mexicanizado que se piensa como nacionalista mexicano, y no quiero hablar demasiado de John Hart, pero yo creo que su postura en parte es, yo soy más mexicanista que los propios mexicanos. Hay como asunción que todo en México es bueno, al menos en ciertos grupos, yo personalmente creo que no comparto este perspectiva. Yo creo que hay buenos y malos en México como en todo el país. Pero en cuanto al nacionalismo de los historiadores mexicanos, yo creo que es mucho menos hoy en día que antes. Y en parte debido a lo que mencionas, es decir, que ha habido una gran profesionalización de la historia, con programas de educación, centros de investigación, archivos, revistas. Y por eso, pensando un poco, cuando yo comencé, los primeros libros que yo leí escritos por mexicanos, a veces sí fueron muy nacionalistas, a veces muy revolucionarios, pero también hubo siempre libros muy anti-revolucionarios, escritos por católicos, por ejemplo, por sinarquistas o cristeros. Entonces, siempre hubo historiadores que escribieron su historia con miras muy políticos. No quiero decir que eso ya no existe, pero yo diría que es mucho más matizado. Y la mayoría de los historiadores en México hoy en día que escriben en revistas o publican libros académicos, yo creo que lo hablan de una manera bastante profesional, y conforme los mismos criterios. Hay cuestiones de evidencia, de citas, de argumentos. Hay algunos que quizás muestran algo de nacionalismo, pero eso en sí no es un problema si el análisis es bueno. Hay que distinguir entre los motivos y las consecuencias en cuanto al libro o el artículo, la ponencia. Y si el libro es bien estructurado, lúcido, claro, bien argumentado, con citas que son fiables, entonces, en cierto sentido, la motivación no es tan importante. Sabemos que todo historiador tiene sus perjuicios, hay nacionalistas o hay gente que son católicos o agnósticos o protestantes y izquierdistas, derechistas. Entonces, para mí, la distinción más importante es el buen historiador y el mal historiador. Hay historiadores como Jean Maher, que es, bueno, yo no sé si personalmente es católico, pero obviamente escribe desde un punto de vista católico, pero escribe historia muy buena, muy interesante, muy original. Por otro lado, hay otros historiadores de origen católico que son nada más propagandistas, que realmente no vale la pena, salvo como ejemplos de una historia muy comprometida, muy perjudicada, para decirlo. Entonces, regresando otra vez a Enrique Krause, me acuerdo que una de sus críticas de obras recientes que todavía fueron muy como nacionalistas, que los historiadores fueron elogiando a la patria, la revolución. Yo creo que esa es una crítica muy exagerada hoy en día. Yo no creo que el nacionalismo es un suerte de como contagio que afecta tanto la historiografía reciente hecha en México. Y si lo fue así, entonces yo creo que habría mucha crítica, porque sabemos que los historiadores mexicanos están muy metidos ahora en todos estos sistemas de evaluación, como el SNI, tienen que publicar supuestamente en revistas aprobadas, algunas revistas supuestamente mejores que otras. Entonces hay toda esta competencia en donde yo creo que mostrarse como gran nacionalista probablemente no es una gran ventaja, porque pensando otra vez en evaluaciones, si uno quiere publicar por ejemplo, en revistas norteamericanas, yo no creo que un texto altamente nacionalista realmente va a tener mucho éxito.
Entonces, yo creo que en todo el mundo más o menos hay ahora ciertos criterios de profesionalización. El problema con eso no es que son buenos, son rigurosos, pero a veces yo diría que eliminan un poco la originalidad. Mi experiencia que mencioné es que a veces si uno dice algo un poco extraño, novedoso, hay siempre cierto riesgo de ofender a alguien. Entonces el problema no tanto es nacionalismo, marxismo, catolicismo, pero más bien conformarse a las normas actuales. Un problema con la nueva historia cultural, yo diría, es que ahora hay algunos editoriales y algunas revistas en Estados Unidos que están tan metidos en esta nueva ortodoxia. Si uno ofrece, digamos, una ponencia sobre historia diplomática, un poco al estilo tradicional, van a rechazarlo. Dicen que no hay nada sobre el género en esto. No sé, no digo que este es siempre el caso, pero hay ciertos perjuicios. Pero el nacionalismo que yo veo no es un gran problema. Puede ser un problema en la política, obviamente, actualidad es muy obvio, pero en cuanto a la historia, quizás no tanto. Iván. Doctor, haciendo alusión a la pregunta también de César, unas cuestiones populares, es importante el concepto del pequeño logro en la cuestión de la que ya Víctor ante la Revolución Mexicana. Ahorita hablaba de la revolución hecha Estado, ya para los 30, 40, 20, 30. ¿Qué tanta influencia hay de ese pequeño logro? Hablo también de los sindicatos, ¿no? Dentro de este proceso de formación del Estado mexicano en los 30, 40, podríamos seguir hablando de esos pequeños logros, ahora ya no en una base armada, sino ya en una cuestión de logros sociales. Sí, la frase logros pequeños, ¿así? Pequeño logro. Sí. ¿Pero viene de algo o alguien? ¿O es una frase mía o no sé? Sí, viene. Ya. No, la idea de, digamos, mejoramientos graduales, poco a poco, en vez de tener como un gran cambio estructural de día a noche. Yo creo que muchas revoluciones son iguales. La idea que hay, obviamente, revoluciones más radicales, más abruptas que otros. Normalmente son las revoluciones del siglo XX tipo marxista-leninista, porque ellos tienen una suerte de plan, de proyecto que implementar, ya sea en Rusia, en China, en Cuba. Pero incluso en ellos hay a veces más continuidad, más, como dices, de estos logros pequeños que la gente piensa. Si uno mira la historia de la Unión Soviética, por ejemplo, la idea de que todo cambia de día a noche es una exageración. Y la Revolución Francesa es realmente una historia de mucha continuidad, muchos logros pequeños también. Yo creo que para mucha gente, los participantes en México, por ejemplo, los logros pequeños son muy importantes. Cumulativamente, muchos logros pequeños pueden constituir un logro, un cambio más radical. Y mi impresión en México es que, aunque no hubo, como Tannenbaum dijo en unas frases muy célebres, dice que la Revolución Mexicana no tiene ningún texto, no hay ningún como gran héroe intelectual que realmente ofreció un plan o proyecto, más bien fue una serie de movimientos, de corrientes. Yo creo que eso sí es más o menos como fue, pero en términos cumulativos, yo creo que fue muy importante, tanto mencionaste como movimiento laboral, los logros de los sindicatos, igualmente con los campesinos. Hay que no aceptar, yo creo que es muy importante que hubo un gran cambio en cuanto a la propiedad debido a la revolución. Se volvió muy de moda criticar al ejido por muchas razones, a veces quizás muy correctas, pero en los años 20 y 30 los ejidos fueron muy importantes. Hay un buen estudio del agrónomo norteamericano Isla Simpson, que vino a México en los años 30 y escribió un libro así, de como 700 páginas, que se llama The Ejido, Mexico's Way Out, el ejido como ejido, como manera de salir. Y él contiene muchísimos datos, tanto estudios de caso como estadísticas globales de
del reparto de tierras, más o menos hasta mediados de Cárdenas, no viene hasta el fin de Cárdenas, y él muestra que realmente fue un cambio muy grande, gracias a muchos logros pequeños en muchas comunidades y muchos ejidos, pero cumulativamente eso fue un cambio muy significativo, y no solamente en términos materiales, es decir, se puede medir cuántos hectáreos, cuántos ejidos, cuántos ejidatarios, pero también él tiene en sus estudios de caso ejemplos de como una docena de comunidades que él había estudiado, mostrando cómo la transformación de peones a ejidatarios o campesinos sin tierra a campesinos con tierra, en forma de ejido, que quizás no fue perfecto, pero sin embargo con tierras, fue muy importante en formar ciudadanos, porque con el ejido normalmente viene una escuela federal, al menos en los años 30. Entonces, con ejido, escuela federal, maestro federal, hubo una forma de nueva organización, y él habla también, no en términos de identidad, pero casi, dice que este proceso está formando ciudadanos, gente que tiene un compromiso con el Estado, tienen lazos con el Estado gracias a la escuela, gracias al ejido, y por eso los mexicanos están cambiando su cultura política. Eso fue un agrónomo norteamericano, algo muy realista, no era ningún como revolucionario romántico. Y yo creo que ese cambio, el resultado, repito, de muchos cambios locales, logros pequeños, sí fue muy importante. Y otra vez comparando con otros países de América Latina, yo no veo ningún proceso igual hasta los años 50, cuando tenemos la revolución cubana, la revolución boliviana, en cierto sentido, menos. Entonces yo creo que sí fue un cambio bastante importante. La historia de la frontera, o la... Well, obviamente la frontera es una región muy grande. En mi ponencia mañana hay una sección de varias páginas que no voy a dar porque es totalmente sin conclusión. Es cómo definir la frontera, qué es la frontera y quiénes son los fronterizos. Porque mucha gente, me llama la atención, hay mucho estudio, incluso en Estados Unidos, de borderlands, que incluye todo. ¿Qué son los borderlands? Que yo sepa, muy poca gente define cuáles son los borderlands. En todo el estado de Texas, nada más el Valle de Río Grande. Igualmente en México, obviamente podemos hablar de los estados fronterizos, pero Durango, Zacatecas, Sinaloa son estados norteños, pero no son fronterizos. Entonces, un problema es definir el impacto de la historiografía de la frontera. Si queremos nada más la línea, las comunidades al lago como Tijuana, Juárez, Matamoros, esto obviamente sí son ciudades de la frontera. Pero aparte de eso, yo diría solamente que de la misma manera que estudiar muchas regiones de México ha sido muy importante para mejorar y matizar nuestra comprensión de la historia nacional, yo creo que la frontera obviamente forma parte muy importante de este proceso. Pero sea igual con el Bajío, por ejemplo, o el Golfo, o Yucatán, o Chiapas. Es decir, entender mejor lo que pasó en la revolución y después, o en otras décadas si quiere, es muy importante para armar una visión conjunta del país. Claro, es difícil. Yo como historiador, digamos, nacional, siempre me enfrento a este problema de cómo combinar las varias historias locales, regionales, en una suerte de conjunto. Estoy varios años trabajando, tengo un manuscrito ya de varios años que necesita mucho más trabajo sobre los años 30 y sobre el cardenismo. Y aunque en los años 30 hay un Estado más fuerte, más centralizado, hay más control del centro, sin embargo, México, todavía había en la frase de Leslie Simpson, muchos Méxicos, es decir, hay mucha variación, y para Cárdenas siempre fue un problema tratar de manipular y combinar las presiones, porque Chiapas no es como Chihuahua,
y entonces México es un país muy grande, muy heterogéneo, y la frontera constituye obviamente una región muy distinta, pero muy importante, porque otra vez otro anuncio para mañana, mi argumento para mañana en parte es que la frontera es clave para entender la revolución. El éxito, especialmente el éxito de la revolución, tiene mucho que ver con las fronteras. No diría que sin la frontera no hay revolución, pero yo creo que es muy difícil imaginar cómo los sonorenses, los chihuahuenses, Villa, Obregón y otros hubieran ganado la guerra contra Huerta, y a fin de cuentas entre sí mismos, sin tomar en cuenta la gran importancia de la frontera como región. Y obviamente hoy en día, después de todo el giro neoliberal con las maquiladoras, la integración con Estados Unidos, con el TLC, la frontera otra vez es una región absolutamente clave para entender el México de hoy en día. ¿Alguien más? Rogelio. En términos historiográficos, ¿qué opinión le merece el giro que ha tenido no solo la historia, sino las ciencias sociales y humanidades en América Latina hacia posturas, ahora le llaman decoloniales, postcoloniales, que tienen como detonante los estudios subalternos? Pienso, por ejemplo, en el texto de Campesino y Nación que dice Marx. Bueno, ese texto yo creo es muy interesante y en cierto sentido original. Es un texto que yo he leído, en ciertos casos releído, porque no es un texto muy fácil. En parte porque, voy a comenzar con ese texto que mencionaste, porque obviamente hay mucho más en la pregunta. Es un libro en donde Florencia, a mi modo de ver, funciona en dos niveles. Hay un nivel un poco teórico, abstracto, en donde aparece Ranajikua con los estudios subalternos, la gran teoría, postcolonialismo, especialmente en el prefacio, hay muchas de estas referencias. En la narrativa, donde trata, por ejemplo, la Sierra Norte de Puebla, en muchísimos detalles sobre qué pasó en Xochipulco y qué pasó en Tetela del Campo. Entonces ya estamos en como un mosaico de detalles, y a veces para mí es un poco difícil ligar las dos cosas, ¿no? Por un lado tenemos muchas motivaciones muy locales, por otro lado tenemos estos grandes conceptos de colonialismo. Yo personalmente creo que es muy importante, incluso esencial a veces, utilizar conceptos generales. Yo comencé en parte con imperialismo, fue mi interés, pero hay muchas obras, otras si tratamos la formación del Estado en México, hay cuestiones del Estado, obras de Max Weber y otros que quizás son útiles para entender la formación de un Estado, qué es un Estado, revoluciones, populismo, violencia. Siempre cuando tratamos esas preguntas necesitamos un poco de teoría o de conceptualización, porque los conceptos organizadores son importantes precisamente para organizar la historia, porque sin estos estamos nada más tratando una maldita cosa después de otra. Entonces, un sinnúmero de personas, de eventos, de datos, y a fin de cuentas el lector dice que es muy interesante, porque ¿qué significa? Postcolonialismo a mí me preocupa un poco, porque en un sentido toda América Latina obviamente sí es postcolonial, que fueron colonias durante 300 años, y después hubo revoluciones de independencia, poco más tarde en Cuba, y entonces son estados o sociedades postcoloniales. En ciertos casos, México, especialmente en el sur de México, Guatemala, Perú, el postcolonialismo, es decir, la idea de una sociedad estructurada por el colonialismo, obviamente es muy relevante hoy en día. En Argentina, Uruguay, algo menos, quizás. Pero llamarlos postcoloniales, yo no sé si es una gran aportación teórica. Hay que preguntar qué es el valor agregado de llamar a América Latina, que ha sido un grupo de países independientes durante 2 siglos, y compararlos con la India, por ejemplo, que fue una colonia
hasta 1949. Entonces, esos son casos, sociedades postcoloniales con experiencias coloniales bastante recientes en términos históricos. Entonces, yo no estoy... La idea de subaltern studies, estudios subalternos, sí tiene una aportación interesante, en parte, por ejemplo, en cuanto a su uso de textos, de archivos, porque Gua dijo algo que hay que leer contra el grano. Es decir, si uno está leyendo un reporte de un gobernador colonial, ya sea en India, siglo XIX, o América Latina, siglo XVIII, él va a expresar su opinión, su reporte va a ser en ciertos términos de la época, de arriba a abajo, colonialista, racista. Y nosotros, historiadores, tenemos que leerlo contra el grano para ver lo que está pasando, no obstante todos los perjuicios. Eso obviamente es cierto, estoy de acuerdo. Y, por ejemplo, cuando yo he leído miles de reportes de británicos y norteamericanos sobre México, sobre la Revolución Mexicana, y son muy variables. Hay algunos que son muy percipientes, muy precisos, que entienden, incluso cónsules norteamericanos, uno en San Luis Potosí, que fue casi como profesor de sociología, fue comerciante, pero entendió muy bien, hizo reportes muy analíticos. Había muchos otros, la mayoría, especialmente los británicos, fueron peores que los americanos, que fueron totalmente racistas. Y sus reportes son más bien comentarios sobre su modo de pensar que la actualidad. Pero cuando dicen que hay miles de estos indígenas salvajes asediando la ciudad, y están hablando de los zapatistas, o que el bandido Zapata que va a venir a matar a todos en nuestras camas. Entonces, se puede leerlo eso un poco como el estilo de Guha, como un documento de un régimen colonial o una perspectiva colonial. Yo creo en mi idea, no puedo exactamente establecer la verdad, porque los británicos en México en ese momento fueron muchos gente que había vivido en otras partes del imperio, o sea, imperio formal, África, Indio, imperio informal, y llevan todas sus opiniones racistas y coloniales. Entonces, en ese sentido, la idea de una perspectiva colonial tiene cierta relevancia. Los norteamericanos, ya sean empresarios o cónsules de carrera, son de muchos diferentes orígenes o opiniones políticos. Obviamente no son pro-revolucionarios en la mayoría de los casos, algunos sí fueron. Entonces ellos no tenían, los americanos en ese momento, hace un siglo, no tenían tanta, digamos, bagaje cultural colonial. Hoy en día quizás estamos en otro mundo, en donde tenemos un nuevo imperio, quizás y la perspectiva norteamericana es algo distinta. Entonces, sí hay casos cuando la idea de colonialismo sí es relevante, pero para mí no es un concepto que yo he manejado mucho. Y no estoy convencido que en la propia obra de Florencia que la idea de postcolonialismo es lo más importante. No creo que es la aportación clave para entender porque habla mucho de nacionalismo. En eso está tratando un tema muy trabajado en otros casos. Y yo creo que ella demuestra, quizás lo más importante de ese libro, es mostrar que en México, en mediados del siglo XIX, especialmente contra los franceses, sí hubo movimientos que se pueden llamar patrióticos o nacionalistas. La idea entonces, no sé si conoces el libro de Fernando Escalante Gonzalvo, Ciudadanos Imaginarios. Él dice que en mediados del XIX realmente no hay ciudadanos en México, son imaginarios. No hay patriotas, porque gran mayoría, muchos mexicanos, especialmente los indígenas, no entienden que pertenecen a una nación que se llama México. Yo creo que eso es totalmente falso, hay mucha evidencia en contra, y el libro de Florencia es un buen ejemplo de esta evidencia. ¿Alguien más? Bueno, bien. Suéltala. En ese momento yo creo que debo darle la palabra a Marco Antonio.
Y estábamos platicando un poco sobre Lomnitz cuando venimos de Tijuana, de San Diego a Tijuana ayer. Yo no he leído en parte del libro de Lomnitz, entonces no realmente puedo hacer una reseña. Tiene mucho que ver obviamente con los magonistas en Estados Unidos, que es un tema importante e interesante, pero no es un tema que me interese sumamente. Entonces, los magonistas en México me interesa, pero yo creo que su influencia ha sido un poco exagerada. Obviamente, sí, armó un par de revueltas en 1906 y en 1908. Su periódico Regeneración tuvo cierta violencia, aunque creo que tú dices que no tanto, que al menos aquí en Baja California no hay mucha evidencia de un... Sí, no hay seguidores de él, o sea, realmente son hombres que responden a otras lógicas y que la historiografía, con una carta que escriba Ricardo Flores Magón, eran magonistas, o sea, exacto, no le hacen caso, o sea, y además, bueno, ya algunos los están guardados con eso, pues él nunca entendió dónde estaba Baja California, pues, o sea, da órdenes a gente que ni siquiera sabe el problema real que hay en Baja California, que es lo del río Colorado. Entonces, él está llamando, que es lo que decía ayer y que voy a seguir explicando en otros foros, él está llamando a la revolución mundial. Entonces, cuando se lo quiere ubicar en la revolución mexicana, cuando ellos lo quieren, es una revolución en México para hacerla mundial. Entonces, cuando me dicen todos y me regañan, o los regañan, mejor dicho, ellos, ¿por qué se quedaron en Los Ángeles? Pues porque ellos están pensando como anarquistas, no como patriotas. ¿Sí? Y todo el mundo lo quiere meter como patriota a alguien y a un grupo que están pensando en términos de una revolución mundial y por eso se quedan allá. Entonces cuando me dicen, es que tienes en Iberoamérica, es que él no está en Iberoamérica, él está en Estados Unidos y está pensando en llevar a las armas al pueblo estadounidense y al pueblo mexicano y al chino y al coreano y luego ya me di a la siguiente pregunta, y eso es una utopía, eso ya no es mi problema, o sea, él quería eso, ellos querían eso, ¿no? Y está en otra línea, ¿no? Y bueno, lo que le decía al doctor ayer es que el Lomnitz, independientemente que el libro es muy ágil de leerse, muy leíble, pero básicamente pues retoma todo a doña Ethel Duffy, o sea, básicamente en unas partes que tú dices, ay, nanita, ¿no? Básicamente prácticamente el libro está engordado con textos de doña Ethel Duffy, ¿no? Entonces se vuelve peligroso por un lado, y además doña Ethel Duffy se pone como testigo de algo que no fue testigo. Ella estaba embarazada, viviendo en Carmel, ¿sí? Y ella se pone ahí como si hubiera estado ahí en el grupo y como si hubiera sido, y Lomnitz llega y lo agarra como si hubiera estado ahí la persona, ¿no? Que es lo mismo que hizo la Cámara de Diputados en los 30. La Cámara de Diputados, a quien accede y le pregunta, ¿Ricardo Flores Magón era patriota? Claro que sí. ¿Y quién responde? Doña Ethel Duffy, ¿sí? Y lo que hace es que le dan chamba en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, porque dijo que sí era patriota, ¿sí? Entonces, pero doña Ethel Duffy estaba embarazada, cuidando a su hijo y en otras cosas, pues, caca bien, no hay ningún problema, pero se pone como testigo, ¿no? Y en base a ese testimonio de Ethel Duffy, la Cámara de Diputados pone los restos de Ricardo Flores Magón en la rotonda de los hombres ilustres, ¿sí? Porque Ethel Duffy dijo que sí era nacionalista, ¿sí? Hay un problema con la influencia magonista en términos más generales, es que a veces lo que los historiadores hacen es buscan un fenómeno, digamos en la nueva Constitución, y hubo muchos debates sobre la formación de la nueva Constitución en 1916-17, y agarran un artículo, un debate y dicen, mira, vemos aquí la influencia de los magonistas, porque ellos están diciendo cosas parecidas a lo que Flores Magón dijo hace 10 años. Puede ser, pero muchas veces lo que está pasando es que la gente está sacando cosas de un ambiente intelectual, cultural, político. Entonces establecer una semejanza entre dos puntos de vista no prueba un lazo de causalidad. Entonces yo creo que gente como Cockcroft, por ejemplo, y otros, estaban demasiado dispuestos quizás a enfatizar la influencia de los magonistas, cuando más bien todos estaban manipulando ciertas ideas comunes. Los zapatistas no necesitaban los magonistas para armar una reforma agraria con ciertas ideas, etc. En cuanto a Lomnitz, no quiero entrar otra vez en personalidades, pero la idea, ¿cómo se llama?
la anécdota de él es que cuando está hablando con historiadores y alguien dice algo como, pero tus citas están un poco erróneas, dice, pero soy antropólogo. No, Y cuando está hablando con antropólogos, y que yo sepa, no tengo prueba, y él dice, mira, tu teoría antropológica es un poco deficiente. Entonces yo supongo, y dice, pero realmente soy historiador. Es que tiene sus pies planteados en dos terrenos, y un poco, y como dice, escribe bien, leíble, obviamente es también una suerte de, ¿cómo se llama? Intelectual, ¿qué es la palabra? ¿Orgánico? No orgánico, exactamente. La gente que escribe en nexos y en la jornada. Hay muchos de estos académicos de origen mexicano, él ahora lleva muchos años en Estados Unidos, que a veces están hablando al público, hablando a sus cuates intelectuales por medio de revistas, etc. Intelectuales públicos, es decir, que tiene un perfil público también. Y Lomnitz, claro, forma parte de ese grupo, como Krause también. Entonces, yo creo a veces como historiador muy en serio, de archivo, etcétera, es un poco deficiente. Y se ve que un ayudante le hizo el trabajo de archivo. Se nota, así se nota clarísimo que mandó a un joven a la casa del hijo de Aguizote. Le juntaron el papel y entonces uno ve las citas y está así como sí, entonces pero aún así yo pienso que es un libro que yo hubiera hecho, pero nunca he tenido los recursos suficientes para emplear ni un solo joven, no. Bueno, hay que ejercer presión sobre la doctora porque que le permita al doctor. Ella me ayuda con traducciones, etcétera, pero muy bien. Adelante, Rocío. ¿Cuál sería su recomendación para evitar caer en la destrucción o en la sobrevaloración del acontecimiento? ¿Sobrevaloración de qué? De la Mi cultura política, yo creo que es un concepto útil, pero un poco vago. Hay que decidir un poco qué es exactamente cultura política. Tuvimos un coloquio una vez hace muchos años sobre cultura política en países andinos. No sé por qué invitaron a mí, pero mi comentario fue que hubo muchos estudios interesantes. Muchas veces cultura política simplemente quiere decir cómo la gente hace la política, a mi modo de ver. Es decir, se puede hablar la cultura política del PRI en su época dorada. Mencioné el destape de Dazo, la formación de todas las cúpulas, el clientelismo. Entonces, sí hay algo que se puede llamar la cultura política del PRI, que realmente tiene que ver con la manera en que hacen la política. El problema a veces es la gente comete lo que se llama la reificación de la cultura política. Por ejemplo, críticas de México, supuestas explicaciones de México hoy en día, más reciente, cuando hablan de violencia, la gente dice, forma parte de la cultura política de México. Eso para mí no es una explicación muy profunda. Es como decir, los mexicanos se portan así, es su cultura política, pero su cultura política es cómo se portan, es cómo hacen la política. Entonces, yo creo que es muy importante, si uno quiere investigar o utilizar este concepto, definir qué quiere decir. Entonces, voy a hacer cosas sin duda interesantes sobre la manera de hacer la política o sea lo que sea. Y claro, hay diferencias a través del tiempo, quizás hay diferencias por regiones y seguramente hay diferencias por sectores. Hay quienes dicen, y no sé si es cierto, pero me parece interesante y sugerente, que hay sectores del gobierno mexicano a través de muchos años, en el periodo que yo conozco, en donde hay mucho clientelismo. Por ejemplo, en cuestiones agrícolas, en el reparto de tierras, en cuestiones laborales. No se puede entender eso sin entender, si se quiere, la cultura política de los sindicatos, los ejidos, etc. Por otro lado, hay otros sectores, digamos, por ejemplo,
Secretaría de Hacienda, Relaciones Exteriores, en donde dicen que expertos supuestamente en estos temas dicen que tiene otra cultura política diferente, son tecnócratas. Lo que valorizan no son las redes clientelísticas, sino la capacidad, el entrenamiento. Puede ser una exageración, puede ser que no es cierto, pero al menos la idea de una cultura política en una secretaría o en una instancia de gobierno quizás puede ser útil para entender el funcionamiento. Yo no sé cuáles aspectos de la cultura política vas a investigar, si tiene una idea de cuál sector, región, o esto ya ha sido decidido o todavía estás buscando o pensando qué hacer. Okay. Cómo se va institucionalizando en cierta manera la prensa y van cambiando la forma de la relación conforme a una regulación a partir de una serie de disposiciones de la ONU de cómo se debe hacer las cosas. ¿Y eso es en cuál periodo? ¿Mencionaste la segunda? Sí, sí. Bueno, recomiendo, creo que mencioné hace tiempo el nuevo libro de Ben Smith, el profesor inglés que trabaja mucho sobre México, y acaba de publicar un libro sobre la prensa en México precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, y con un enfoque muy de la provincia, fuera de la Ciudad de México. No trata Universal, Excelsior, sino también muchos periódicos provincianos y la relación entre gobernadores, la prensa, el gobierno central. Muy interesante y muy bien investigado. Entonces yo creo que puede ser. Ahora no me acuerdo. El autor es Benjamin Smith. Y no me acuerdo exactamente su título, pero acaba de publicar hace un año o menos. Dos cuestiones. Primero, ¿qué opinión tiene usted sobre estas obras que salieron, no sé, hace como los 2000, por ahí, que se ha trabajado sobre los personajes precisamente, como el caso de Manuel Plana, de Viva Roma, Esperanza, y otros, por ejemplo, sobre Villa, sobre Zapata? ¿Qué tan pertinentes son estos estudios para abordar la Revolución Mexicana? ¿Qué aporta, no? Especializarse en un personaje, a través de un personaje, el contexto. Y por otro lado, en el caso de las fuentes, me interesa su experiencia ante las fuentes, qué es lo que usted consultó. En ese momento, muchos se van, por lo que digo, por notas periodísticas, que estaban hablando sobre el tema. Y la prensa en ese momento, ¿no? Fue algo que es una de las fuentes a las que recurren en este caso. Pero ¿qué otras fuentes, por ejemplo? Bueno, en cuanto a las biografías, y obviamente hay muy antiguo debate entre historiadores de como 2 siglos sobre si la historia, Thomas Carlyle dijo que la historia es nada más la historia de los grandes hombres, no mencionó a las mujeres, pero la idea fue que se puede armar toda la historia a través de las vidas de los grandes héroes, las grandes figuras como Napoleón y Bismarck y Cromwell. Yo creo que hoy en día eso no es muy aceptado, y yo creo que mencionando un poco cuando yo estudiaba la historia en los años 60 y las influencias de Thompson y otros, fue muy en contra de todo eso. Es decir, la historia social puso mucho énfasis en grupos colectivos y sociedades. Y no para decir que los individuos son simplemente irrelevantes. A veces incluso hay que dar ejemplos de individuos quizás anónimos, que sí fueron importantes, pero hay que
hay que dejar de lado esta historia tradicional de los grandes hombres al estilo a veces hagiográfico, no siempre, pero muchas veces. Los libros que mencionaste, Manuel Plana escribió algo sobre Carranza, si me acuerdo. Yo conozco su obra anterior sobre La Laguna, que es una historia más económica, social y bastante buena. No conozco esta obra más reciente. Claro, había hombres, más que nada hombres, algunas mujeres también importantes en la revolución, entonces las biografías son útiles. Las biografías del poder de Krause fueron, yo creo, libros exitosos en términos de historia popular, en parte porque entre el lector general, digamos, a veces las biografías son atractivas, porque se puede entender una vida individual más fácilmente quizás que un conjunto de datos sobre una sociedad, una economía, etc. Sin embargo, las mejores biografías, a mi modo de ver, son las que realmente son, utilizar la frase en inglés, life and times, la vida y tiempos de fulano de tal. Entonces, el individuo no es una suerte de héroe sobrehumano, pero más bien representativo de una sociedad, ciertas tendencias. El libro de Womack sobre Zapata, yo creo es un clásico, es un poco romántico, se puede hacer críticas de que para Womack Zapata es de figura casi un santo, sin pecado, y hay otros historiadores como Samuel Brunk que hizo una biografía buena, mucho más matizada de Zapata, y quizás la mejor biografía en cuanto a su aportación es el enorme libro de Friedrich Katz sobre Pancho Villa, que precisamente se llama, si me acuerdo, The Life and Times, la vida y tiempos, porque ese libro, aunque dice mucho de la vida de Pancho Villa, hay miles de, no miles, pero centenares de páginas sobre Chihuahua, el norte, muchos aspectos de la política estadounidense frente a México. Entonces, las mejores biografías quizás son las que no son puramente biografías, pero que realmente nos dicen mucho sobre el conjunto. Yo personalmente no tengo mucha afición personal. Mi trabajo sobre los años 30 que mencioné, a veces la gente dice, estás escribiendo una biografía de Cárdenas, pero no, yo veo Cárdenas como una figura obviamente muy importante, pero en su conjunto, entonces yo no tengo un interés personal. Si uno está tratando la vida quizás de un poeta o un novelista o algo así, entonces la idea de una biografía de un individuo tiene más sentido, pero cualquier político está tan metido en su conjunto, su contexto, entonces cualquier buena biografía política es un life and times, es una vida y tiempos de. Fuentes, en cuanto a fuentes, obviamente depende del tema, depende de cuáles son las fuentes accesibles. Las fuentes que yo utilicé, sí utilicé la prensa, pero la prensa para mí no es como la fuente para mí más interesante. Normalmente se puede, obviamente da cierta información sobre los acontecimientos diarios, da opiniones, hay que leer diferentes, para la Revolución Armada hay El Demócrata, que fue el periódico carrancista, El Pueblo, que fue el periódico villista, entonces se puede conseguir una idea de diferentes posiciones, pero la prensa, y no solamente en ese momento, pero después, como crónica del tiempo, no es quizás lo más interesante o fiable. Y sabemos que la prensa mexicana, en muchos casos, no es tan fiable, las versiones son muy distorsionados o parciales. Entonces, para dar opiniones sí es útil, a veces para dar ciertos datos, pero yo no confío tanto en la prensa. Yo creo que es más interesante utilizar documentos. Obviamente hay otra cuestión como historia oral. Yo no hago historia oral, pero por temas recientes, la historia oral con participantes es importante e interesante. Yo he trabajado más que nada documentos oficiales del gobierno, pero a veces son muy revelatorios. Por ejemplo, Gobernación,
varios periodos. Gobernación en los años 30, por ejemplo, que yo sí he trabajado, tiene muchísima información sobre movimientos políticos, elecciones, lo que está pasando en los estados. Gobernación envió sus agentes, incluso espías, a varios lugares. Se puede leer sus informes y a veces se puede distinguir más o menos los espías más fiables, los que realmente entienden, y hay informes bastante detallados sobre lo que está pasando, elecciones en Sinaloa, Chihuahua, varios grupos, individuos. Estos son documentos escritos para el ministro de Gobernación y el presidente. Entonces, la idea no es convertir al público, es supuestamente dar una idea de lo que está pasando en estas regiones. A veces hay gente que claramente son incapaces, que son quizás mentirosas. Hay algunas anécdotas poco extrañas, como el individuo, creo que fue una mujer que fue planteada en un grupo de mujeres radicales y ella llegó dentro de como 6 meses como jefa, como directora de este grupo tan radical. Ella fue una espía de gobernación. Entonces estaba diciendo, mira, yo soy ahora como jefa nata de no sé qué grupo radical feminista de no sé dónde, y qué debo hacer, estoy en esta posición de liderazgo. Y ella fue una espía de gobernación. Entonces, aparte de eso, yo creo que a veces da información importante sobre la opinión pública. Yo mencioné la cuestión de Gran Bretaña y en el momento de la expropiación petrolera hay un muy bonito informe de un espía de gobernación, y estaba viajando en un camión en la Ciudad de México y escuchando pláticas de la gente, y hay una versión y la gente estaba diciendo, Gran Bretaña no tenemos nada de miedo, porque Gran Bretaña ya es cosa del pasado, es totalmente débil y podemos agarrar el petróleo. Eso fue como un poquito de vox populi, lo que la gente supuestamente gente popular estaba diciendo precisamente en marzo de 1938. No fue nada que ver con lo que la prensa estaba diciendo sobre Cárdenas o Mujica, pero lo que esta gente común en el camión en el autobús estaban diciendo. Entonces, aunque son documentos oficiales en el sentido de informes mandados al Secretaría de Gobernación, pueden ser bastante interesantes. Y para concluir, he trabajado mucho fuentes británicas y estadounidenses escritas tanto por embajadores en México como cónsules en las varias ciudades provincianas. Normalmente los embajadores no son muy interesantes. Desde la Ciudad de México no tienen la menor idea de qué está pasando en otras partes. Los norteamericanos son casi siempre gente política nombrada por el entonces presidente. No tienen ninguna idea de México, ninguna historia, escriben cosas totalmente ridículas. Los cónsules, sin embargo, son gente metidos en varias ciudades. Muchas veces son comerciantes que llevan muchos años, y como mencioné, algunos son realmente muy bien informados porque conocen la gente, conocen quién es quién, tienen una larga perspectiva. Y los británicos, en cierto sentido, yo diría poco menos. Entonces yo he encontrado mucha información por los cónsules, no cuando están hablando sobre la cuestión de Estados Unidos y México o petróleo, pero cuando nada más a veces describen cada mes hay un informe, acontecimientos en mi distrito consular en el mes de julio de 1916. Hay toda una serie de cosas, un ataque sobre un tren, robo de banco, elección de gobernador, y hay muchísima información que yo creo es más o menos fiable. No por la opinión, porque las opiniones a veces son muy como racistas, antirrevolucionarias, pero nada más diciendo lo que está pasando. Con mucho de eso no aparece en la prensa. Entonces yo, desde un punto de vista quizás muy tradicional, que a veces los documentos de gobierno, porque el Estado es el gran recolector de datos, de información. Entonces, los documentos, tanto en Estados Unidos, Gran Bretaña, pero también en México, en el Archivo General, que es un archivo maravilloso de muchísimas cosas. A veces la organización falta un poco, pero yo diría que hay muchas cosas que sí conseguir.
Norma. Buenas tardes, doctor. Mire, yo tengo una pregunta, cambiando un poquito de tema, sobre el texto que tiene que ver con la violencia. Porque usted menciona esta tipología de violencia y deja la violencia interpersonal como un poco aislada o que obedece a su propia dinámica. Pero me gustaría, y luego hablar un poco de violencia innata. Pero me parece que en esta parte cita algunas cuestiones que tendrían que ver con esta violencia más interpersonal. Entonces me gustaría saber su opinión acerca del papel o que puede tener esta violencia interpersonal, sobre todo, por ejemplo, que a veces hay personas que toman a la parte política como si fuera una familia, como si fuera algo más personal, pero se traslada al plano político. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre esta violencia interpersonal que usted como que toma un poco de forma aislada, pero que a mí me parece que sí tendría que estar como dentro de diferentes planos de la violencia política, al menos, ¿no? Al menos a lo mejor no directamente, pero sí matizar esta parte. Bueno, no sé, por eso es No sé si realmente puedo decir mucho sobre eso, precisamente como dije en ese artículo, para mí la violencia interpersonal, especialmente en familias o a veces dicen en centros de sociabilidad, es decir, pleitos entre amigos en la cantina sábado de noche después de muchos tequilas, cosa que pasa en muchas culturas y muchos países. Todo eso, a mi modo de ver, sigue una dinámica distinta, como dices. Especialmente la violencia interpersonal en familias. Yo creo que hay estadísticas en muchos países que demuestran que un alto porcentaje de violencia ocurre entre gente que se conoce personalmente. Es muy distinto de la violencia, por ejemplo, de la revolución, en donde, especialmente cuando tratamos de ejércitos convencionales y grandes batallas, hay mucha violencia, hay muchos muertos, pero eso es otra dinámica totalmente distinta. Uno está matando a gente hace 200 metros con cañones y ametralladoras y gente que uno no conoce. Es una forma de matar a larga distancia. Y yo creo, yo no tengo cifras, pero mi impresión es que no hay una correlación, bueno, hay ninguna correlación que yo sepa entre violencia política, por ejemplo, o violencia interpersonal en familia. Es decir, mi entendimiento, pero repito, sin haber estudiado ese tema, es que había periodos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial en Europa, en donde hubo violencia enorme a nivel internacional, pero en cuanto al nivel personal, en violencia familiar, que yo sepa, no hay ninguna evidencia que hay un efecto de contagio dentro de la familia. Mientras que sabemos que sí hay otra dinámica que tiene que ver con desempleo, con drogas, con alcohol. Hay buenos estudios antropológicos, por ejemplo, por la antropóloga Romanucci Rossi sobre esta cuestión de violencia en varios pueblos de Morelos, en donde ella enfatiza mucho las relaciones personales en la familia y especialmente el alcohol. El alcohol es a veces absolutamente clave en explicar la incidencia de la violencia. Entonces yo veo esto como un tema muy importante, pero muy distinto. Tú sugieres que hay quizás cierta conexión en el sentido que hay políticos que ven la política y sus conflictos políticos en términos algo familiares. Pues hay muchas familias que podrían ahí, o sea, no sé, por eso más bien me hubiera gustado, o sea, por eso estoy preguntando, ¿no? Porque pues tenía esa duda más que nada. Well, es cierto, si estás pensando, por ejemplo, en vendettas o feudos políticos en donde hay familias, ya sea en localidades o quizás a nivel nacional, en donde hay grupos en pugna desde hace varias generaciones. Eso sí es cierto.
Pero cuando me refiero a violencia familiar, estoy pensando en violencia más o menos en la familia nuclear, es decir, entre una familia de normalmente, típicamente hombre y mujer y niños. Que Perdón, por ejemplo, tomar a las mujeres como botín de guerra dentro de la Revolución Mexicana, también a lo mejor son costumbres o formas que de alguna forma están también dentro de la familia, pero que a la hora de estar dentro del movimiento armado, en el caso de la Revolución Mexicana, se trasladan a la forma, a los comportamientos que tienen estos diferentes ejércitos o personas, ¿no? Pero como también menciona una violencia mercenaria, creo que entonces ahí como que no... Pues esa es la criminalidad, esto es la violencia como manera básicamente para conseguir plata. No, reconozco que hay intersecciones, que no se puede decir que hay violencia, estos tres contra... No, claro, hay ciertas conexiones, pero como siempre, pensando en conceptos organizadores, tratamos de entender un concepto muy amplio como violencia. Yo creo que vale la pena pensar en categorías, en maneras de entender este concepto muy grande, pero a veces muy fluido, muy vago. Y yo veo... En la revolución estamos, en el estudio que yo hago y voy a hacer mañana, tiene que ver principalmente con violencia política, que tiene que ver con cuestiones políticas, básicamente quién va a controlar los destinos políticos de México. Este es el meollo de la revolución. El uso del fenómeno que mencionas, robo, rapto de mujeres en la revolución, sí es una forma de violencia quizás en servicio de una meta política. Yo no sé exactamente cuáles son estas instancias, porque no es un fenómeno que yo he encontrado mucho en México. Claro, en otras guerras sí hay estos fenómenos. En el folclore, por ejemplo, hay toda una serie de libros contra Zapata, o tiene que ver con Zapata, pero diciendo que Zapata, el Atila del sur, que viene a los pueblos, eventualmente a la Ciudad de México, y una idea de los zapatistas fue raptar las mujeres, llevar las mujeres. Dicen la misma cosa en el conflicto con la iglesia, que los caístas, el ejército iba llevando muchas monjas y mujeres católicas para violarlas como represalia. Yo creo que mucho eso es algo exagerado. Obviamente es difícil llegar al hecho real. Mi impresión es que en la revolución en sí, la revolución clásica, Zapata, Villa, etc., obviamente las mujeres sufrieron, los niños también, debido a ataques a comunidades, la represión federal en Morelos. Morelos perdió 40% de la población debido a la represión del ejército federal, en donde las mujeres sufrieron mucho, igual que toda la familia. Pero yo no he encontrado ejemplos de, digamos, abusos sexuales colectivos y deliberados. Quizás hay casos que yo no conozco, pero eso no me parece como un fenómeno muy obvio de la Revolución Mexicana. Hay otros ejemplos, nada más, cada guerra es en cierto sentido diferente. No hubo campos de prisioneros en la Revolución Mexicana, porque fue imposible hacerlos. Hubo muchas ejecuciones por como una forma de como rito casi. Pero no hubo mucho, por ejemplo, torturas de prisioneros, que yo sepa, no había mucho eso. En la cristiada fue un poco diferente, porque en la cristiada tenemos dos contrincantes diferentes, el ejército federal y el revolucionario caísta y grupos de rebeldes católicos. Ese fue, yo diría, una contienda mucho más sucia, con más tortura, con linchamientos. Hay imágenes de centenares de cristeros colgados de los telégrafos, etc. Entonces yo creo que, no quiero decir que hubo una gran ética de caballerosidad en la revolución, pero sí hubo ciertas prácticas, cierto respeto para el enemigo. Y hay muchos de estos
versiones, historias de fulano de tal, si yo voy a fusilar a mi prisionero Marco Antonio, al menos le da el honor de tomar un traguito, escuchar su corrido favorito y después ¡bang! Yeah. Pero entonces, un poco al estilo de ciertos conflictos internacionales. Eso no tiene mucho que ver con la cuestión de las mujeres, pero nada más sugerir que en mi experiencia no he encontrado la acusación de que en la revolución hay digamos, violaciones sistemáticas de mujeres como arma de guerra. Puede ser que me equivoco, pero no he encontrado estos datos. Bien, para ir cerrando, porque estamos explotando al doctor ya durante 2 horas y media. César. Well, hoy en día es muy de moda en Inglaterra, que yo sepa en otros países, cursos sobre la metodología. Los estudiantes tienen que pasar 2 años de estudiar metodología. Quizás en economía, ciencia política, tiene cierta razón. En historia yo creo que es difícil entender qué es metodología. Obviamente se puede pensar en... ya hemos discutido varios enfoques, varios conceptos, como hablamos del Estado, de la violencia, todo eso es muy importante y necesario, pero eso uno puede hacer poco a poco estudiando un tema. Yo creo que es importante tener un tema, una pregunta, como mencioné, una serie de preguntas quizás, y entonces hay que ir al archivo, hacer la investigación de campo, quizás con entrevistas o sea lo que sea, y la metodología depende mucho del tema. Obviamente un tema económico es diferente de un tema medio histórico, antropológico. Es una cuestión de utilizar la inteligencia más cierta tenacidad. A veces hay obstáculos, el archivo no es muy útil, hay que buscar otro. A veces hay que cambiar el enfoque si los datos no existen. Normalmente, en mi experiencia de mis estudiantes, hay datos suficientes. Si uno escoge un tema que parece práctico, entonces casi siempre uno encuentra datos. A veces el problema es demasiados datos para organizar y entenderlos. Pero yo creo que, una vez mencioné en un artículo que yo creo que ser historiador es un poco ser artesano o mecánico de automóviles o algo así. Entonces, son cuestiones prácticas. Hay que asemblear una máquina o entender cómo funciona y presentarlo como un diseño. No es pensar en el origen del mundo o la astrofísica. Es decir, estos son realmente metas concretas que normalmente tienen que ver con preguntas concretas también. Y la metodología, repito, depende mucho del contexto, que no es una respuesta quizás muy útil. Pero yo creo que la gente que piensa que hay una metodología, si puedo entender la metodología, ya estoy un historiador. No, la metodología viene por la práctica. Es otra vez como el mecánico. Reparando el motor te hace un buen mecánico y haciendo la historia, ojalá te hace un buen historiador. Bien, últimas preguntas. ¿Tiene algo más? Porque ya lo estamos cansando, ya está cansado. Adelante. Bueno, vemos. Adelante, sí. Apelando a su referencia al trabajo comparado y sus relaciones que uno tiene o ha tenido con otros investigadores y historiadores en América Latina, pues quisiera saber cómo o qué puntos de inflexión o perspectivas tiene sobre lo que es el surgimiento de grupos armados y la tenencia en la tierra o la lucha agraria en varios países en relación con la Revolución Mexicana. Porque en Colombia, a nosotros nos enseñan en los libros de primaria, bueno, no sé ahora, pero cuando yo estaba en la primaria, que 3 revoluciones importantes son la soviética, la Revolución Rusa, perdón, la Revolución Cubana y la Revolución Mexicana. Y que la Revolución Mexicana es importante porque es una revolución hecha a partir de grupos populares y a partir de la tenencia
tenencia en la tierra, o la búsqueda de la lucha por la tierra. Pero no nos mencionan en esa parte lo que significa para Colombia los cambios o el surgimiento de grupos armados dentro del contexto pues, de lo que es la FARC, el ELN, pensando en la búsqueda de esa tenencia en la tierra o la búsqueda por la lucha de la tierra. Entonces no sé qué punto de inflexión han encontrado sobre ese tema con los diálogos con otros investigadores, historiadores. No, es una buena pregunta, porque yo creo que para la Revolución Mexicana la cuestión de la tenencia de tierra fue clave. La mayoría de los mexicanos fueron campesinos, en términos estadísticos, la mayoría de los revolucionarios fueron campesinos. Claro, hubo un sector obrero, urbano, clase media, que también fue importante, pero y no simplemente los zapatistas. A veces la gente supone que los zapatistas fueron un grupo atípico, extraño, y los demás son diferentes. Pero yo creo que el zapatismo fue solamente el movimiento popular campesino agrario más importante y más concentrado, pero había otros zapatismos en muchos otros estados, incluso en el norte, en la laguna, por ejemplo, en la Valle del Yaqui. Entonces yo creo que el agrarismo, que obviamente es una reacción a la tenencia de la tierra, especialmente los procesos que llevaron a cabo durante el porfiriato de concentración de tierra, todo eso es muy conocido. En este sentido yo soy historiador, digamos, muy tradicional. Yo creo que sí fue una revolución popular campesino agrarista, no en todas partes, pero en muchas partes. Por eso, por ejemplo, el antiguo libro del antropólogo Eric Wolf, Guerras campesinas del siglo XX, para mí todavía es un texto muy interesante. Tiene 6 capítulos, uno sobre México, que fue el país que él había trabajado mucho, es muy buen antropólogo e historiador, pero también incluye otros casos como Rusia y China, que para él también son guerras campesinas o revoluciones campesinas. La gran diferencia, obviamente, es que en Rusia y China fue el Partido Comunista que a fin de cuentas asumió el liderazgo y canalizó la revolución campesina popular en una dirección marxista-leninista. En México hubo una revolución campesina, pero con otro destino. Había ciertas corrientes algo marxistas, anarquistas, pero no fueron tan importantes. Y el resultado fue otro régimen progresivo, nacionalista, pero claramente no marxista-leninista. Entonces, en este sentido, la cuestión de tenencia de la tierra yo creo es clave. Sin embargo, si pensamos en otros casos más recientes, y cuando refieres a Colombia, estás pensando en las décadas recientes, ¿no? Sí. Hay una historia agraria de Colombia en los años 30 por Catherine Legrand y otros que muestran ciertas comparaciones con México. Hubo momentos campesinos, algunos que miraron a México como un posible ejemplo. En la actualidad, yo creo que estamos en una situación bastante diferente. Hoy en día en América Latina, ya sea en México o Colombia, el campesinado es una minoría bastante reducida. La tenencia de la tierra sí es importante, en ciertas partes más que otros, pero ya estamos en otra sociedad mucho más urbanizada, alfabetizada, globalizada, si se quiere. Todo eso son clichés, pero son también verdades, en el sentido que cuando estos periodistas que mencioné al principio, otra pregunta muy común es, ¿piensas que habrá otra revolución en México? Bueno, yo creo que es poco probable, pero si haya una revolución en México va a ser diferente de la revolución de hace un siglo, porque México es un país muy diferente hoy en día que en ese entonces. Y yo supongo, ¿tú eres colombiano o mexicano? Sí. Supongo que, bueno, Colombia jamás ha tenido, a mi modo de ver, una revolución social. Hobsbawm dice que la violencia fue, en sus palabras, una revolución manquée, es decir, una potencial revolución que no tuvo resultados revolucionarios. Mis amigos que conocen mucho mejor que yo la historia de Colombia son muy dudosos de esto, pero Colombia también ha cambiado y yo creo que pensar en revoluciones campesinas o al estilo de Eric Wolf, guerras campesinas hoy en día en el mundo, en América Latina, es un poco ahistórico. Si hay una revolución hoy en día en un país latinoamericano, va a ser algo diferente. Sendero fue en parte una revolución
campesina, yo no conozco el caso muy bien, pero había muchos estudiantes también, muchos intelectuales izquierdistas, que en 1919 casi no había estudiantes, y los pocos estudiantes que había en México fueron más que nada conservadores. Había algunos otros, pero muchos fueron porfiristas. Entonces, ahora, 100 años después, estamos en otro universo social, y una revolución, como refleja la sociedad, va a ser completamente diferente. Entonces, sí hay agravios campesinos rurales que vimos en el caso de Chiapas en los 90, pero incluso en ese caso yo creo que los agravios son un poco diferentes, las quejas son un poco diferentes. Hoy en día hay mucho de indigenismo, el estatus de indígenas en el sur, que en la revolución, obviamente los indígenas participaron en la revolución, pero no hubo mucho indigenismo, especialmente entre los indígenas, fueron campesinos. Y su rebelión, su protesta tenía que ver con cuestiones concretas de la tierra. Hoy en día, obviamente, hay movimientos más de identidad que tienen que ver con el indigenismo y por indigenistas, no por intelectuales de la clase media. Entonces yo creo que por ser otra sociedad muy diferente, organizada, etc., protestas sociales e incluso revoluciones hipotéticas van a ser diferentes. Entonces cuando uno habla de guerras o revoluciones campesinas, yo creo en cierto sentido estamos hablando de una cosa del pasado que no va a repetirse hoy en día. Quizás en algunos países muy atrasados, pero la gran mayoría del mundo ahora está cada vez más urbanizado. No sé si estás de acuerdo. Yo no conozco el caso del FARC muy bien, pero mi impresión del FARC no es como el ejército libertador de los zapatistas hace un siglo. Son diferentes. Rogelio. Normas, la doctora Lozano del Cornell, para acabar de motivar a nuestros alumnos, ¿cuáles han sido sus principales satisfacciones a lo largo de una vida consagrada al estudio de la historia y en especial de la historia de México? Mis grandes satisfacciones, wow. Nunca me han preguntado, quizás tú quieres. Ella diría quizás soy una persona muy difícil de satisfacer, estoy hablando en términos generales. Entonces, obviamente hay cierta satisfacción en terminar una obra, un artículo, un libro, algo así, o más bien es un sentido de cierto alivio, que ya terminado, fin. Y enseguida, para mí, la idea sería, ¿qué voy a hacer después? Es cuando uno comienza a estudiar algo, investigar, y cuando por primera vez las cosas comienzan a organizarse. Ese quizás es el momento cuando especialmente para un ensayo, normalmente un libro, los libros míos quizás no tienen un solo como idea clave, pero cuando uno hace una ponencia, un capítulo, a veces hay un momento en donde las cosas comienzan a combinarse y ahora creo que más o menos entiendo cómo fue, sea lo que sea, y entonces hay que escribirlo. Hay, por ejemplo, las citas que siempre son muy aburridos, porque siempre hay una cita que has olvidado, ¿dónde se encuentra este cita de fulano de tal? Y hay papel, como sabes, hay papeles por todos lados, hay que buscar la cita perdida. Pero eso es como el trabajo cotidiano, pero yo diría que la satisfacción tiene que ver con tratar de quizás entender un problema. Uno comienza con una serie de preguntas, y ojalá que a lo largo de la investigación y pensamiento uno llegue quizás a ciertas conclusiones. Puede ser que las conclusiones son erróneas, pero al menos si tienes ya he terminado. Sí. Bien. Muy bien, futuras tesis, yo veo futuras tesis aquí terminadas, entonces para terminar, el doctor Rogelio Ruiz cumple con los formatos institucionales y debo leer lo siguiente. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Históricas, los cuerpos académicos, en las 14ª Jornadas Internacionales Historia, Patrimonio y Frontera, otorga la presente constancia a Alan Knight por su participación en el Conversatorio Seminario de la Revolución Mexicana. Firma el doctor Ramiro Jaimes, el doctor Rogelio Ruiz y la doctora Norma del Carmen Cruz González.
Gracias, doctor. Okay. Gracias. Y este es para la doctora Lozano. Una constancia. Sí. Sí, sí, sí. La doctora Lozano, igualmente, doctora. El programa que... Y bueno. ¿Por qué no lo qué? Ah, en las bolsas. Ah, ok. Está bueno. Muchas gracias al doctor Knight, al doctor Lozano, al doctor Samaniego y a ustedes por acompañarnos en esta sesión inicial de las 14 Jornadas Internacionales de Historia de Patrimonio y Frontera, que además cabe señalar fueron transmitidas por YouTube en nuestro canal y van a quedar, si no hay... A ver qué dice John Hart. por su parte, por derechos Poca de satisfacción en autoría, mirar. serían colgados para... Podemos cortar esas partes. Pues gracias a ustedes por una serie de preguntas y más que nada preguntas comprensibles. A veces el problema para un visitante es las preguntas no son preguntas, son pequeños discursos. Conferencias. O son preguntas totalmente incomprensibles. Pero todos ustedes me plantearon preguntas interesantes y totalmente comprensibles. Muchas gracias. Muy bien. Y mañana a las 7 la conferencia, acá en la sala